Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria. En la mañana de hoy tendremos la segunda jornada. Este es un evento que se realiza en el marco del proyecto de investigación Connected Worlds, el Caribe, origen del mundo moderno. Este proyecto ha recibido fondos de la Unión Europea en el marco del proyecto Horizonte 2020, Investigación e Innovación Marie Curie, Acuerdo 823-846, dirigido por la profesora Consuelo Naranjo del Instituto de Historia del CSIC de España. La mañana de hoy vamos a tener en primera instancia 3 conferencias. Vamos a empezar ya a las 8 de la mañana y estaremos hasta las 10:30. Le doy la palabra entonces al profesor Pedro Serna, quien se va a encargar de la moderación de esta primera parte de la Cátedra de Afrodescendientes y Memoria, que hemos titulado Letras e Ideas del Mar Afrocaribe. Tenemos 3 invitados en esta primera parte de la mañana, la profesora Eliana Díaz, el profesor Orlando Araujo y el profesor Amílcar Caballero. Entonces vamos a comenzar con la profesora Eliana Díaz Muñoz, con su presentación Los estudios comparados entre las literaturas caribeñas y africanas, trayectorias y desafíos. La profesora Eliana es docente de literatura en la Universidad del Atlántico, candidata a doctora en postcolonialismos y ciudadanía global de la Universidad de Coimbra, Portugal. Es magíster en literatura hispanoamericana y del Caribe por la Universidad del Atlántico. Pertenece al grupo de investigación Seilica. Ha colaborado con capítulos de investigación en las publicaciones Voces Femeninas en y desde la literatura y Playas del Caribe colombiano, Visiones y Mutaciones y El racismo existe. Como poeta, participó en el Festival de Arte Ellas Crean, Madrid en 2017, en el Festival de Poesía Poema Río de Barranquilla y en el Festival Internacional de Mujeres Poetas en 2008. Sus textos aparecen publicados en las antologías que lleva por título Nos siguen pegando abajo, brevísima antología arbitraria Colombia-Venezuela, publicada en 2020. 100 Refutations, 100 debe ser. Queda la palabra yo. Antología de Poetas Colombianas Actuales, Madrid 2017, como llama que se eleva, Antología de las Mujeres Poetas del Caribe Colombiano 2017, y en la revista Altazor y Aurora Boreal. Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés por Remy Durán y al inglés por Lina María Ferreira. Recientemente ha publicado el poemario Bosque y Artificio de este año. Bienvenida. Bueno, si no, no se puede. No sé. Ok. Gracias, muy amable. Hola, muy buenos días. Agradezco la invitación a
los coordinadores del proyecto Memoria y Afrodescendencia en el Caribe. La charla que voy al profesor Orlando Araujo, el profesor Pedro Pablo y a Amílcar Caballero, como el colega, compañero que está también participando en la mesa. La charla que voy a presentarles esta mañana tiene como foco el campo de los estudios literarios comparados entre las literaturas caribeñas y las literaturas africanas. Y la intención es mostrar brevemente algunos puntales, algunas ideas, algunas comprensiones de la idea de África en estos estudios comparados a partir de dos importantes compilaciones recientes. Entonces, bien. Puede ser que parte de la audiencia en esta mañana y a partir de esta propuesta temática se pregunte por qué las literaturas africanas y qué tenemos que ver con eso y con qué fines las estudiamos. Empezaremos por decir que ese significante, África, se encuentra estrechamente relacionado con nociones que son muy caras, muy cercanas a nuestras propias investigaciones desde el campo de los estudios caribeños. Sobre todo, aquellas que van en la línea de los cuestionamientos sobre identidades nacionales, etnicidad, racialización. En el capítulo titulado Libertades literarias, la autoridad de los autores afrodescendientes, que se encuentra en el libro Estudios Afro-Latinoamericanos, una introducción, Doris Sommer presenta lo siguiente. África es, cito, África es, en términos de Jacques Derrida, un peligroso suplemento, una diferencia interna que hace temblar toda construcción estable. La identidad afrodescendiente es, cuanto menos, triple, comparada con la dualidad de los retóricos criollos. Agregar lo africano complica la ya desconcertante alternancia entre lo ibérico y lo americano. Introduce la identidad afro, introduce una pieza de arquitectura imprevista en la ciudad letrada, que los estudiosos de la literatura habían imaginado completa, pero ahora necesita ser rediseñada. Fin de la cita. El significante África, entonces, como ese, cito, suplemento peligroso, sería capaz entonces de desestabilizar la ya compleja relación en el interior de la concepción de lo latinoamericano. Supone entonces que su construcción en el interior de nociones como afrodescendencia, afro-latinoamericano y afrocolombiano, por decir apenas unos ejemplos, depende en buena medida de lo que imaginamos que es esa África. Una imaginación que se sostiene en ocasiones sobre un, cito, vocabulario, unas instituciones, unas enseñanzas, unas imágenes, unas doctrinas e incluso unas burocracias de estilo coloniales. Said, 2002. No obstante, la reconstrucción del significado de África, como lo anotaría el poeta de Sierra Leona, Abiosec Nicol, también depende de esas supervivencias, es decir, de los evidentes o difusos indicios de la presencia de un tiempo en otro tiempo. La África que recobramos, que experimentamos en los textos, cantos, danzas y formas, son imágenes que se actualizan, que se reviven, siempre bajo unos modos y una experiencia de la que nunca podríamos componer y encontrar la pieza original. El poeta Nicol lo expresa de la siguiente manera. Contemplamos un vasto continente y ciegamente lo llamamos nuestro. África no es un país, sino un concepto conformado en nuestras mentes, en cada cual, para esconder nuestros miedos separados, para soñar nuestros sueños separados. Fin de la cita. Entonces, bajo estas ideas, nos resulta determinante si queremos comprender de qué manera esos sentidos, esos significados de África operan en la construcción de lo que llamamos lo afro-latinoamericano, lo afrocolombiano, lo afrocaribeño. Podríamos empezar por preguntarnos cómo es que hemos conocido de esa África, a través de qué imágenes, de qué historias, y si, como lo señala Chimamanda Ngozi Adichie, tal vez nos han enfatizado mucho más en aquellas historias que resaltan las diferencias más que las posibilidades en una humanidad común.
Perdón. El interés por África en los estudios comparados en Latinoamérica no es un hecho reciente y ha estado ligada pues, a la aparición de un campo de los estudios afro-latinoamericanos y africanos en el continente. Estamos de acuerdo con Lecchini, 2008, en que existen dos vertientes importantes en esta área. Por un lado, los estudios que observan la supervivencia de África en América y que correspondería a los estudios afro-latinoamericanos, y por el otro, los trabajos dedicados a África en África, y que aluden al campo de los estudios africanos desde Latinoamérica o el Caribe. Los estudios afro-latinoamericanos han tenido sus cimientos en investigaciones en torno a disciplinas como la antropología, la sociología y otras áreas de las ciencias sociales y humanas también. Como los procesos de descolonización, en África, la movilidad de intelectuales caribeños y latinoamericanos hacia países africanos, las articulaciones entre la academia norteamericana y latinoamericana mediante la institucionalización de programas académicos centrados en los estudios africanos y afrodiaspóricos, y en consecuencia también los programas de financiamiento como el desplegado por la Fundación Ford en Brasil y otros países de Latinoamérica, fueron fortaleciendo las bases y la diseminación de este campo. Las pesquisas seminales desarrolladas por los antropólogos Fernando Ortiz en Cuba, Raimundo Nina Rodríguez en Brasil y Melville Herkovitz en Estados Unidos, entre otros, abonarán el terreno de una generación que hacia finales de los 70 y durante toda la década de los 80 apostaría por investigaciones que ampliarían la mirada hacia este campo. Es característico de este periodo el proyecto editado por la UNESCO en 1977 y coordinado por César Fernández Moreno, Luis López Álvarez y Manuel Moreno Fraginals, titulado África en América Latina, en el que, además del enfoque descriptivo de los procesos de deculturación y transculturación propiciados por el sistema plantacional y la esclavitud, se incluye ese trabajo muy importante de Pierre Bergers, que trata un recorrido inverso, América Latina en África, que ese sería el título de su capítulo. Bueno, de todo este panorama de los estudios afro-latinoamericanos, en el campo de los estudios comparados, literarios comparados, hay un hecho importante, una publicación, se trata la de la literatura latinoamericana como proceso, en 1985. Esta sentará las bases de una propuesta comparativa con las literaturas africanas. En su programática introducción de esta compilación, Pizarro expone la urgencia y los recorridos que se necesita emprender en el campo de la literatura comparada en Latinoamérica. El proyecto surgido de la reunión de expertos en el campus de Campinas, Brasil, en 1983, y que daría como resultado el libro en mención, se dedicó, como hemos dicho, a problematizar y a definir los contornos de la literatura latinoamericana. Para ello, era necesario abordar tanto el concepto de América Latina como la variada morfología económica y social generada por los modelos de expansión colonial en los territorios que la conforman. Pero para dar con algunos puntos clave de este asunto, se requería pensar en dos complejos asuntos aparte, que serían Brasil y el Caribe. Brasil era, y tal vez sigue siendo ahora, tal vez un poco menos, ¿no?, una materia complicada en el conjunto heterogéneo de lo que se conoce como literatura latinoamericana. Pese a los intentos pasados de Pedro Enrique Ureña de propiciar un acercamiento con Brasil, el criterio lingüístico, el curso de su independencia y su conformación histórica seguían operando como elementos diferenciadores del bloque hispánico. Con el Caribe, la cuestión tendía a complicarse aún más, pues ya no se trataba apenas de una lengua distinta, sino de varias lenguas metropolitanas y creoles, de una menor pero resistente presencia indígena y de la sustancial pero no homogénea población africana, y de otras migraciones forzadas bajo contrato, por ejemplo, la china o la hindú. Todo esto era ciertamente visto como un asunto aparte, porque la noción de continente a la que la teoría y la crítica estaba familiarizada en ese momento
no permitía integrar la fragmentariedad y la discontinuidad territorial, histórica y cultural de Brasil y el Caribe, y seguía gravitando desde un modelo de centralidad y de identidad del mundo andino. Para tratar de hacerle frente a esta dificultad, Pizarro propone un modelo de comparatismo contrastivo que permita dilucidar primero la relación con los sistemas literarios metropolitanos, es decir, entre América y Europa, y luego las conexiones y divergencias entre los sistemas de cada país perteneciente a la zona. Finalmente, y luego una comparación entre los diversos sistemas intranacionales. Esta opción metodológica tendría que ser llevada todavía más lejos y abarcar aquellas formas de relación iluminadoras con sistemas literarios y que tienen un desarrollo histórico y social común y coincidente. Por tanto, eso implicaba ir hasta las literaturas africanas. Dice Pizarro, como ven, una aproximación a los textos de la literatura continental nos remite a otras zonas en donde es posible percibir formas de relación iluminadoras. Tal es el caso, por ejemplo, de las literaturas populares africanas, en donde la estructuración del lenguaje subvierte el español, el portugués o el francés, propios de las zonas literarias de tradición afroamericana, el Caribe, la costa atlántica, llevándolos hasta la explosión y la gitanjáfora. Y agrega, pero el fenómeno no se da en absoluto en sentido único, y el comparatismo se encuentra también en esta dirección, el impacto del desarrollo del literario latinoamericano en áreas que pueden reconocerse en un próximo proceso cultural surgido de un, remarco yo aquí, común desarrollo histórico-social. Entonces, bueno, lo que nos plantea ella es una relación de doble vía, pero teniendo como base las literaturas populares africanas. Luego, esto necesitaría ser revisado y cuestionado de cierta manera. Ya miraremos por qué. En otras palabras, lo que nos plantea Pizarro es que para salir de ese escollo que significaba la integración de lo caribeño o de lo brasilero en los contornos de la definición de América Latina, se debía recurrir a las literaturas populares africanas, como he remarcado, por compartir con ellas un común desarrollo histórico-social y avistar así la influencia de los autores latinoamericanos en autores africanos, y viceversa. Esta última tarea tiene todavía mucho campo por recorrer, pero por ahora diremos que en este fragmento de la disertación de Pizarro se nos sugiere pensar en que si aún valdría la pena que tales comparaciones operasen desde la división tajante entre literaturas populares y literaturas eruditas, o mejor, sí preguntarnos si apenas algunas literaturas de las consideradas bajo este hilo de comparación son las que están siendo puestas en escena. En el otro punto para cuestionar, pienso yo, que es la centralidad de la experiencia americana que se impone como valor y medida en esa búsqueda espejeante de las relaciones iluminadoras. Es decir, ¿son las literaturas latinoamericanas un modelo para las literaturas africanas? ¿En qué medida esa África y América han tenido realmente un desarrollo histórico común y en consecuencia unas formas de percepción de la vida comunes? Esta propuesta, bueno, y estas preguntas que nos quedan ahí a nosotros rondando en la cabeza, no se quedó anclada en la década de los 80 y siguió gravitando y reformulándose en décadas siguientes, incluso muy recientes. En 2014 se publica este volumen, que será África-América, literatura y colonialidad, de Benavente y Pizarro. La colección fue resultado del coloquio Descolonización y Cultura, América, en 2011, y que contó con la participación de investigadores del sur del continente y extranjeros, realizado por la Universidad de Santiago de Chile y con el apoyo de la Universidad Humboldt de Berlín. Encargada de poner sobre la mesa, según las organizadoras, un tema poco explorado en el contexto chileno, las comunicaciones versaban sobre la presencia sud- y norafricana en Latinoamérica, Caribe y Brasil. El principal objetivo de esta compilación era presentar al público latinoamericano un contraste de los procesos de formación
de discursos culturales y de formas de descolonización en áreas de historia colonial. En su estructura, el texto muestra dos tipos de relaciones. Por un lado, las relaciones de contenido, que serían África en América, y por otro lado, las relaciones de equivalencia, proximidad y diferencia, África y América. La primera parte perfila para nosotros, perfila la existencia de lo africano en el sur del continente, concretamente Chile, Brasil y Argentina, en un mismo avatar, que sería la representación del cuerpo negro, y que funcionaría como la base sobre la cual se estructuran sistemas de producción económica simbólica de las naciones en formación. Esa representación del cuerpo, que puede ser, y que es casi siempre en esas narraciones, la del cuerpo esclavo, es ubicada en relación al imaginario oligárquico de las literaturas en nacimiento en los estados-nación del sur del continente durante el siglo XIX. El cuerpo negro sigue siendo asediado en las literaturas de siglos posteriores bajo otras formas. Son los migrantes o sujetos diaspóricos, también llamados en el texto, o las mujeres en tránsito religioso que participan en la construcción de historias locales en Brasil, o también el cuerpo negro en este discurso metaficcional de la narrativa contemporánea argentina. De nuevo, estos ensayos ubican y exploran la posición del intelectual criollo respecto a estas representaciones. La segunda parte de esta compilación está volcada a un análisis hermenéutico de perspectiva decolonial que lanza comparaciones, articulaciones y conexiones entre dos términos que asume definidos, África y América. Parece no haber lugar para giros sorpresivos entre esa idea de África que se refiere. Intuyo en mi lectura que los trabajos seleccionan experiencias que serían reconocidas como paradigmáticas por un lado. Por ejemplo, ese tránsito entre literatura vernácula y literatura erudita, entre aspas cada uno de estos términos, ¿verdad? La influencia de la poesía negrista cubana en la poesía africana de gesto anticolonial y el despliegue de un comunitarismo lingüístico y cultural que ha impactado las construcciones contemporáneas de africanidad. Esos serían como los tres ejes fundantes de esa segunda parte. Ahora, la introducción del volumen es todavía más puntillosa en ese aspecto y plantea la necesidad de aproximarse a un universo distante a nivel geográfico, pero de cercanía cultural. Este binomio, proximidad-cercanía, es una constante en la percepción que se tiene de las literaturas africanas. Se trata de una presunción que obvia particularidades, incertezas, desencuentros, para concentrarse en aquellas experiencias que se suponen estructurantes de las historias culturales de un lado y otro, sin llegar a preguntarse qué es eso que no se repite en la performance artística literaria de estos dos imaginados continentes. Como manera de anécdota para este punto, en una entrevista con una escritora mozambicana residenciada en Reino Unido que se llama Criesencia, ella me decía lo siguiente. Yo le decía, estoy interesada en leer tu novela. Y me decía, pero es que mi novela no es esa que a ustedes les gusta a los latinoamericanos. Mi novela no trata de eso que ustedes esperan. Y creo que ahí me quedó sonando esta relación, ¿no?, de cercanía y proximidad. ¿Qué tan próximas son realmente las literaturas africanas contemporáneas a nuestras literaturas? ¿Qué problemas realmente son comunes entre unas y otras? Otra de esas consideraciones frecuentes de este trabajo en el abordaje comparativo que comento tiene como núcleo los efectos del sistema económico plantacional en la formación de las sociedades caribeñas, extendidas por la macrozona intertropical que incluye el Mar Caribe, Centroamérica, Brasil, el sur de los Estados Unidos y la costa pacífica de América del Sur. Pese a que las compiladoras insisten en no idealizar las relaciones de confluencia en torno a un fenómeno originario de la plantación, que sería el racismo, remarcan que el desprendido y territorializado sujeto de la plantación despliega su imaginación en favor de la vida y, por supuesto, de la libertad. De esas insistencias también dan cuenta los ensayos que identifican el pasado colonial como el único eje propulsor de interrelaciones
entre África y América, sin ahondar, por ejemplo, en las conexiones asimétricas entre ambas orillas, en los pasados, presentes, contemporáneos y en las formas actualizadas de comercio, tránsito y expansión transnacional. No se abordan, y aquí cito, por ejemplo, las relaciones tanto de cooperación como de neocolonización sur-sur entre Brasil, Angola y Mozambique, o también entre Cuba y Angola, por ejemplo, durante la época posterior a la independencia. En lo que respecta a la producción literaria y en los circuitos académicos y mercado editorial. Un tema que sería bastante espinoso si nos seguimos de aquello que comenta Lorenzo Macaño, y es decir, que refleja toda una mirada estetizante, orientalista y emocional de África, y que convierte a las literaturas africanas y a sus escritores en atractivos frente a otras áreas del conocimiento desde donde ellos actúan. Lorenzo Macaño también pone el ejemplo de un narrador mozambicano, que es João Paulo Borges Coelho. Él es novelista, cuentista, y generalmente bastante, o empieza a ser difundido en Brasil y bastante estudiado. Pero pasa algo, que él es historiador, y buena parte de su obra se sustenta desde su mirada como historiador de África contemporánea. Y sus estudios no se citan dentro de su misma comprensión del trabajo. Y eso es lo que lleva a decir a Macaño esto, es decir, estamos más atentos a los escritores por esa mirada estetizante de África, pero no a lo que ellos pueden decir desde otras disciplinas sobre esa misma realidad. Entonces, ahí puede ser un punto a cuestionar también. Tampoco tenemos noticias en estas compilaciones de la presencia racializada árabe, china e india, por mencionar algunos, a lo largo de la historia contemporánea africana, y que alumbrarían los llamativos silencios sobre los no blancos o los no negros en el territorio africano, como lo menciona el crítico Gaurav Desai. Ciertamente estamos a la espera de trabajos que por su temática están fuera de estas compilaciones. ¿Ya va el tiempo? 5 minutos. Ok. Entonces, bueno, este es el otro, rápidamente voy a hablar de esta otra compilación, que es la publicada por Ineke Paf, mucho antes de esta, en el 2011, y que de algún modo repite o anticipa, más bien anticipa estos elementos que ya he señalado en la compilación anterior. Y será precisamente lo siguiente. Bueno, existe una simetría en el conocimiento de lo que sucede en África respecto a lo que sucede en el Caribe o en Latinoamérica. Sin embargo, ¿cómo podemos salir de ahí? Es su pregunta. Y aunque plantea esta necesidad de mirar hacia un paradigma bastante interesante, que son las relaciones afroatlánticas, las relaciones marítimas entre un lado y otro, las circulaciones a través del Black Atlantic de Paul Gilroy. De algún modo, la compilación desconoce también otra mirada, que es la mirada hacia el Índico africano y que nos recuerda una crítica sudafricana que es Isabel Hofmeyr. ¿Qué pasa entonces cuando no es solo por el Atlántico donde circularon todos estos saberes, todos estos archivos de saberes y también todas las formas de explotación y colonización? Sin embargo, esta compilación trae un plus, que sería la traducción del cuento del tanzano Freddy Macha y la entrevista al escritor nigeriano Sule. Creo que es un punto importante, además de traer pues, la imagen de un Perú afro y la presencia africana en la costa pacífica americana, en la obra de Úrsula de Jesús, en el performance de Susana Vaca y en la novela Malambo de Lucía Charún y Yescas. Todo esto, ¿verdad? Es decir, nos muestra otra mirada, una mirada bastante renovada de lo que aquí sucede. Y incluye el elemento de la traducción, porque estamos hablando de autores africanos, de estudios comparados con autores africanos, pero muy poco nos llegan obras traducidas para nosotros conocerlos más de cerca, salvo algunas iniciativas que ha iniciado ya desde hace algún tiempo la Universidad de los Andes. Bien, para cerrar, creo que ya es el tiempo, yo quería comentar y quería situar estas dos compilaciones o estas ideas que nos arrojan las compilaciones
en un concepto que plantea Pablo de Medeiros, y es, quizás estas ideas de África que persisten en estos dos trabajos nos están apuntando hacia algo que se llama los fetiches de la crítica postcolonial. Es decir, las miradas hacia las confluencias de la identidad nacional. Es decir, se están comparando entre, por ejemplo, Angola-Brasil, Brasil-Mozambique, por ejemplo, o Cuba-Guinea. Estos marcos nacionales se están manteniendo, como también los marcos lingüísticos. Es decir, no hay estudios interlingüísticos comparados entre las diferentes zonas, sino que se mantienen generalmente entre las áreas de influencia de un mismo imperio colonial. Entonces, hay que romper con esa idea. Y la tercera fijación de esta crítica postcolonial sería la del sujeto subalterno. Es decir, tratar de salir de esa idea de subalternización de estas literaturas, al considerarlas periféricas respecto a otros modelos. El caso es, hoy por hoy, la literatura africana tiene un peso importante, o empieza a tener un peso importante dentro de los mercados literarios internacionales, no solo con el Premio Nobel de Literatura, sino también, por ejemplo, con el Premio Camões, que se le otorgó a Paulina Chisiane, y también el Premio Goncourt al narrador senegalés de La más recóndita memoria de los hombres, que es la novela de Sagur. Bueno, no siendo más, no quiero extenderme. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la profesora Eliana su presentación. Por favor, tengan en cuenta que las preguntas las hacemos al final, después de las tres presentaciones que tenemos en esta primera parte de la mañana, para que entonces tengan eso anotado por allí y podamos participar con nuestras preguntas. A continuación viene el profesor Orlando Araújo, profesor investigador de la Universidad del Norte, con su trabajo Letras del Mar Afrocaribe, entre la memoria y el olvido. Orlando Araújo es doctor en literatura de la Universidad de Antioquia, magíster en literatura hispanoamericana del Seminario Andrés Bello del Instituto Carlos Cuervo. Es profesor asociado de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Ha realizado distintas pasantías en Madrid, Salamanca, Sevilla, Buenos Aires y Berlín. Ha publicado en la editorial de la Universidad del Norte varios libros, entre ellos Gabriel García Márquez, El Caribe y los espejismos de la modernidad, Nostalgia y mito, ensayos de crítica literaria, Eros a contraluz, Erotismo en la cuentística de Germán Espinosa, El legado de Macondo, antología de ensayos críticos sobre Gabriel García Márquez, El tejido de la brisa, Nuevos asedios a la obra de Marvel Moreno y Germán Espinosa, diferentes ensayos también de su autoría. Desde 2011 organiza el Congreso Internacional de Literatura de la Universidad del Norte. Dentro de sus áreas de interés se encuentra la literatura del Gran Caribe y los vínculos que establece la creación literaria con los discursos de la filosofía, la historia, las ciencias sociales, la cultura y el periodismo. Es el actual coordinador de la nueva maestría en literatura de literatura y escrituras creativas de la Universidad del Norte, y ha sido columnista del periódico El Heraldo de nuestra ciudad. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Pedro. Y de nuevo, bienvenidos a la Cátedra de Afrodescendientes. He titulado mi ponencia, que es parte de una investigación más amplia, Letras del Mar Afrocaribe entre la memoria y el olvido. Espero que se escuche bien, ¿no? La primera parte se llama Crisol Afrocaribe. Dice así: el 22 de enero de 1510, luego de un tibio vino de Aragón y algunas aceitunas, el rey Fernando de España autorizó sin ruborizarse el traslado de los primeros 50 esclavos a Santo Domingo. 8 años después, el emperador Carlos V puso en marcha el asiento de negros, sistema que sirvió para legalizar el oprobioso tráfico transatlántico de más de 12 millones de esclavos africanos en América. Infinitos hechos se derivan de esa infamia: los pechos de Hipólita que amamantaron a Bolívar, la incumplida promesa al Gran Petión, el pedacito de la historia negra que compuso Joe Arroyo, la pasión vagabunda del ecobio Manuel Zapata Olivella, el africano de Calixto Ochoa, los sones cadenciosos de Alejo Durán, la poesía de Nicolás Guillén,
El boga lastimero de Candelario Obeso, que vamos hoy a mencionar un poco, la atarraya del pescador que habla con la luna, los 12 bogas con la piel color majagua, el tambor alegre de Paulino Salgado, el ya sabanero de Justo Almario, el cucayo de arroz de tortuga de Basurto, los bullerengues de Petrona Martínez y el bozarrón de Sixta Márquez, el dulce palenque de mi infancia. Podría agregar aún el azúcar imprescindible de Celia Cruz, la sonrisa de una mulata, los caimitos de Derek Walcott, la tierra morena donde canta el chavarrí y le responde la sirena, el son palenquero de Tabalá, las crónicas de Tite Curé, el gancho incomparable de Pambelé, la voz de Totó, sí, la momposina, el piano de Rubén González, la negrita que prende la vela cuando la cumbiamba pide candela, los rizomas de Glissán, el anticolonialismo precursor de Aimé Césaire y Fran Fanon, los porros memorables de Pedro Laza, las caras lindas de mi gente negra, el carpintero de piel oscura y ojos verdes que decía llamarse Aureliano Amador, el mismo que escapó como un conejo por los laberintos de la sierra la noche del exterminio de los hijos del coronel Aureliano Buendía. Toda lista que intente será incompleta, lo sé. Pronto saltarán los memoriosos y harán fiesta. ¿Cómo se le ocurre decir negro y no afrodescendiente? ¿Acaso no fue suficiente la infamia contra José Prudencio Padilla? ¿Cómo olvidó los tambores en la noche de Jorge Artel? Ni una palabra para Juan José Nieto. De seguro no ha leído Ingermina o La hija de Calamar. No sabe que Aquiles Escalante fue pionero de los estudios sobre el negro en Colombia. ¿A quién se le ocurre no mencionar a Bencos Biojó o a Nabo, el único negro que ha hecho esperar a Los Ángeles? Una cosa es segura. Si tratáramos de cartografiar el influjo del negro en el Caribe, el dilatado mapa tendría el tamaño del Caribe y coincidiría puntualmente con él. De cualquier forma, el mapa sería inútil, pues en el Caribe no hace falta proclamarse negro, porque no hay quien no lo sea. Inmejorable oportunidad esta de la cátedra para dejar atrás la isla que se repite y pensar el Caribe como un esférico crisol, cuyo centro está en todas partes, ninguna. 2. Mensajes de África. Si consideramos al militar y político baranuero Juan José Nieto en su asombrosa faceta de escritor de ficciones, podríamos decir también que su novela Ingermina o La hija de Calamar, escrita en oscuras mazmorras de Cartagena y Panamá y publicada en Kingston en 1844, es una de las expresiones primordiales de eso que podríamos llamar el anchuroso espacio que constituye para Colombia las letras del mar afrocaribe. Es cierto que el relato histórico que presenta Nieto no es africano, sino amerindio, pero es inobjetable que uno de sus asuntos prominentes es la esclavitud. La obra de Nieto, en tanto autor afrodescendiente, se anticipa en otro género a los cantos populares de mi tierra, de 1877, de Candelario Obeso, obra precursora de entrañable sensibilidad que contiene la célebre canción del boga ausente, una de las letras más memorables de la llamada poesía negra en América Latina, con su nocturna lamentación: qué triste que está la noche qué triste está, no hay en el cielo una estrella, remá, remá. Ya instalado en el siglo XX, un tercer autor consigue a punta de talento quebrantar los límites del tiempo, el poeta cartagenero Jorge Artel, autor del inolvidable poemario Tambores en la noche de 1940. La poesía de Artel, letrado seudónimo de Agapito de Arcos, se vale del ritmo, de la musicalidad, para elevar al viento un vigoroso canto de libertad, de resistencia, de identidad afroamericana. Tambores en la noche es un libro para leer frente al mar, para descifrar en la brisa el olor a cangrejo y roncaña que exhalan los espolones. Los poemas de Artel refrescan las formas de la poesía colombiana
con una oleada de nuevas sonoridades, con una cadencia polirrítmica y transculturadora de lejanos ancestros africanos. Está, desde luego, la piel litúrgica del tambor, con su fervor marinero, pero también los vientos casi tan remotos como melodiosos de múltiples gaitas y guitarras, dialogando con el bostezo nostálgico de los acordeones. Y al amparo de esas formas bien logradas, levantándose con firmeza, la voz de un hablante lírico que dice, sin complejos, sin afán de blanqueamiento alguno: negro soy desde hace muchos siglos, poeta de mi raza, heredé su dolor y la emoción que digo ha de ser pura en el bronco son del grito y el monorrítmico tambor. El hondo, estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros es mi voz. La angustia humana que exalto no es decorativa joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación. Genuina voz afrocaribe la de Artel, sin odios ni temores, que sabe cantarle al dolor de, comillas, las naves dolorosas, donde acaso vinieron los que pudieron ser nuestros abuelos, padres de la raza morena, voz de los ancestros que galopa en el viento de la tarde y contempla en sus pupilas caminos de nostalgias, rutas de dulzura, temblores de cadena y rebelión. Genuina letra del mar afrocaribe, sin imposturas ni oportunismos, que habla de bogas adolescentes, de maracas ebrias, de sensualidad de mulata, de identidad, de bullerengue, y después de evocar los misterios del jazz y del porro, es capaz de preguntar: ¿quién ha de dudar de aquel abuelo, que aquel abuelo no pudo ser un príncipe bajo la luna, perfumada por las nubes errantes de su aldea? Apoyado en el crepúsculo, contempla a las mujeres cultivar el maíz y la canción. Último patriarca de Palenque, bien sabes que desde tus fogones crepitantes África envía sus mensajes. 3. Estampa de un vagabundo. Caminaba como espoliado por la misma pasión vagabunda de Manuel Zapata Olivella. La inestimable colección de crónicas de viaje que revisité en ciertos difusos días de cuarentena. En el parque encontré la hierba recién llovida, el aroma a tierra mojada que permitió a Manuel hallar el título de su primera novela. Unos metros después, a la vista de una ceiba, pensé, no pude no pensar, en la invocación ancestral con que se abre la más notable epopeya de la negritud en América. Dame, Padre, tu voz creadora de imágenes, tu voz tantas veces escuchada a la sombra de un baobab. Conjeturé que si el matarife de Minnesota hubiera leído la traducción que Jonathan Titler hizo de Changó el Gran Putas, George Floyd aún estaría escuchando hip hop con su hija de 6 años. Seguí mi camino. Manuel vino al mundo en la madre de las pandemias. Una pariente de la dama española se empeñó en aguar la fiesta de su centenario. Desde muy joven se abrió paso en un medio hostil y afrofóbico. Con insaciable curiosidad, quiso comprender el alma del animal más desalmado de la historia. Manuel Zapata Olivella fue médico, antropólogo, investigador, escritor, editor, dramaturgo, folclorista, promotor de música y activista político. Practicó los estudios culturales mucho antes de que los inventaran. Sin embargo, según Gabriel García Márquez, su vocación más dominante era tratar de resolverle los problemas a todo el mundo. Le gustaba escribir muy de madrugada para que Obatalá pudiera guiarlo en el entresueño por los laberintos de la creatividad. Quizá por eso, mientras importantes proyectos literarios parecen desgastarse con el tiempo, el suyo calza como un guante en la actual agenda investigativa, despertando cada vez mayor interés en distintas latitudes. Su obra caribe, afrocaribe, impregnada de diáspora, de sincretismo y de resistencia, expresa un vigoroso pensamiento decolonial,
así como un mensaje cósmico de igualdad construido sobre las bases de la multiculturalidad. Manuel Zapata Olivella supo ser cosmopolita y transculturador, mítico y posmoderno. La obra de este loriquero universal es, por desgracia, inconseguible en las librerías barranquilleras, repletas de bodrios de autoayuda, lecciones de liderazgo y biografías del general Santander. Las cenizas del autor de Enchimana hace un santo, que para el gusto de Germán Espinosa es en realidad su mejor novela, fueron esparcidas en el río Sinú. Yemayá, diosa yoruba de las aguas, debió hace mucho llevar de regreso al Ecovio a la amada tierra de los ancestros. A esta hora, Manuel Zapata Olivella debe estar con su amplia sonrisa y su sombrero volteado, departiendo a la sombra de un baobab con el más antiguo de sus tatarabuelos africanos. 4. Fábula del pescador y la sirena. En Buenos Aires, Germán Espinosa, otro de los escritores de este mar afrocaribe, uno de los grandes, ¿no?, al lado de García Márquez, el cartagenero Germán Espinosa. ¿Acaso como prueba de nostalgia por los lares paternos, escribió Fábula del pescador y la sirena? Este cuento supone una novedosa vuelta de tuerca sobre la temática recurrente de la represión erótica. Podría decirse incluso que es otra variante de la tercera forma del erotismo fantástico de la que habla el autor en su ensayo Cuatro formas del erotismo fantástico. Es decir, la que se refiere al amor con seres sobrenaturales, que ni son, ni fueron, ni serán humanos. Jairo Morales Henao afirma que Fábula del pescador y la sirena es uno de los cuentos más bellos de la literatura colombiana, un cuento que se nutre de erotismo, de mito y de poesía. Narra la historia de Antero Barbosa, un negro pescador del Golfo de Morrosquillo, que pierde a sus dos hermanos a causa del ataque feroz de un descomunal cetáceo al que han cegado. El cuento es en realidad la desgarradora plegaria que eleva a Dios un extraño y atormentado ser que, como el mítico Ulises, alguna vez cometió el error de afrentar a Poseidón, haciéndose acreedor de su venganza. Adicionalmente, como una criatura de Kafka, el personaje ha sufrido una extraña metamorfosis que continuamente lo hace evocar su condición. Cito: mi estampa era bien distinta de esta que ahora te infunde una mezcla de asco, curiosidad y conmiseración. Yo era un jayán forzudo, un negro de piel curtida y brillante, con una tez charolada donde centelleaban unos ojos vivaces como fusilazos de tempestad y abultaban unos labios sensuales que hicieron las delicias de las negras cumbiamberas de Tolú y de muchas blancas presumidas de Ovejas, San Onofre y María la Baja. Ahora mis labios semejan el esmalte amarillento de una uña mustia. Mis ojos son gotas de grasa nadando en una sopa de cabezas de pescado. Pero créeme que estos labios de peineta de carey sintieron el roce de muchas lenguas anhelantes y que estos ojos de bufeo casado supieron acariciar con solo mirarlas las colinas y curvaturas de mujer que palpitaron bajo el azote de mi deseo. Bien, esa es otra muestra de las múltiples, ¿no?, de lo que hemos llamado el mar afrocaribe. 5. Notas del mar afrocaribe. En el Caribe, la música es más evidente que el calor o que el mestizaje, decía el maestro Alejo Carpentier. Cuenta Gabo que una noche irrepetible de 1968, mientras viajaban en tren desde París, a Carlos Fuentes le dio por preguntarle a Julio Cortázar acerca de la introducción del piano en la orquesta de jazz. La pregunta era casual y no pretendía conocer nada más que una fecha y un nombre.
pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante que se prolongó hasta el amanecer entre enormes vasos de cerveza y salchichas de perro con papas heladas. Cortázar, es bien sabido, conocía como pocos la estética del jazz, tocaba la trompeta y había publicado El Perseguidor, un extenso relato inspirado en el mítico saxofonista afroamericano Charlie Parker. Me gusta imaginar que ya en el terruño de Kafka, en algún bar de la ciudad vieja, Gabo y Fuentes cobraron su venganza con un plato frío de sabiondas disertaciones sobre la música de acordeón y corridos mexicanos. En todo caso, la música que apasionaba a Cortázar era el jazz, el creado por los negros y único que merece tal nombre. En realidad nadie sabe bien qué quiere decir la palabra jazz. Cada supuesto conocedor improvisa una hipótesis. En algo coinciden. Como magnífica expresión de la resistencia negra, el jazz se abrió paso desde los bajos fondos de Nueva Orleans, desde el caldo multicultural que hervía con fervor a orillas del Mississippi hasta la cúspide del mundo. Supongo que para quienes ven en el jazz un signo de sofisticación, sería preferible no recordar sus orígenes violentos y marginales. Lo siento por ellos. Les pasa igual con el tango, que nació en los burdeles del Arrabal. Pero tranquilos, el jazz es mucho más que eso. Es lamento dulce de creación inagotable, tradición y talento individual, ritmo que deambula por la piel, sensualidad que se incorpora a la sangre, melodía de Moebius, nostálgica y festiva, que arracima el legado ancestral de África, de América, de Europa, del Caribe, desde el aquí y el ahora de sus improvisaciones magistrales e irrepetibles. El jazz mira al pasado y al futuro. Es tristeza y desarraigo, sin duda, pero también canto de libertad, de esperanza, de inquebrantable rebeldía, de optimismo frente a la opresión. Es la búsqueda feliz e incesante de una realidad a otra, de una temporalidad a otra. El jazz es viejo como el algodonal del bisabuelo negro, pero siempre nuevo, siempre reciente, siempre como pan recién horneado brotando del saxo o el clarinete del bisnieto mestizo. El jazz es la fruta que saborea el niño en la copa del ciruelo, la genialidad de Lucho Bermúdez, ¿no? De nuestro Lucho Bermúdez, el tiempo elástico y proteico que intuye el lúcido saxofonista Johnny Carter, que vincula el piano de Thelonious Monk al de Eddie Palmieri, la trompeta de Louis Armstrong a la de Pacho Galán. Es fácil explicar, ¿sabes? Pero es fácil porque en realidad no es la verdadera explicación. La verdadera explicación sencillamente no se puede explicar. En relación con este referente musical que hemos citado al final ya para el cierre de esta presentación y a la que le han cantado muchos poetas, incluyendo a Jorge Artel, que tiene varios poemas sobre Tambores en la Noche, varios poemas para el jazz. Dice Peter Wade: muestran cómo la música del Caribe colombiano expresa un sincretismo más complejo que el de la música del interior del país, el cual se explica por el estratégico acceso a la burbujeante cuenca musical del Caribe. Resulta asimismo que de mucha significación el componente erótico que destaca Wade en el cortejo de aires musicales mestizos como la cumbia y la fuerte influencia africana en bailes típicos como el mapalé, con su rápido y frenético ritmo y su franco erotismo, que contrasta, por ejemplo, con el decoro del bambuco, en donde las parejas de danzantes precisan ocultar el rostro para darse un beso. Todo lo anterior hace que del Caribe un espacio cultural en donde al influjo de la hibridación africana no solamente alternan el vudú y la espléndida música de santería con el mambo de Pérez Prado y con la poesía de Nicolás Guillén, sino también una vivencia mucho más libre y desprejuiciada de los cuerpos y la sexualidad. En el trasfondo de estas palabras se aprecia con claridad los ecos del discurso que construye la Iglesia Católica para legitimar la conquista de América, discurso de descalificación del otro, cuyo propósito consiste en justificar el exterminio y la esclavitud. A modo de cierre, la afirmación del otro
y su consecuente reconocimiento, tal y como expresan las letras del mar Afrocaribe que algunas de las cuales hemos mencionado en la mañana de hoy, contravienen y en un nivel profundo se oponen, ¿no?, a las antiguas ideas coloniales de limpieza y pureza de sangre. Cuestionan el poder político y eclesiástico tanto de la España colonizadora como de la nación católica que subsiste en Colombia. En ese sentido, no debe olvidarse que a partir del siglo XIV, el Estatuto de Limpieza de Sangre, tomado del derecho canónico medieval, se utiliza en España como un instrumento político y religioso de diferenciación, exclusión y desigualdad entre los cristianos viejos y los neófitos, conversos. La desigualdad que se deriva de dicho criterio se entiende como resultado de la voluntad divina. Esto significa que en general los descendientes de los judíos y de los musulmanes convertidos al cristianismo eran relegados social y profesionalmente a raíz de su origen manchado, sin importar la posible fidelidad a la devoción cristiana. En América y en el Caribe, el mismo principio se convirtió en una categoría genealógica que se articuló con el color de la piel y la calidad de las personas. En el Nuevo Mundo, la limpieza de sangre ya no excluye únicamente a los descendientes de judíos y musulmanes, sino sobre todo a los indígenas, a los negros, y a un complejo sistema de castas que incluyen mestizos, castizos, mulatos, cuarterones, salta atrás, chinos, lobos, cambujos, zambaigos, calpamulatos, entre otros. Para decirlo en otras palabras, durante la colonia, el término nobleza fue sinónimo de limpieza de sangre. En la nación católica colombiana, no debe olvidarse, la élite dirigente de la capital andina, como afirma Jacques Gillard, construyó con tenacidad la creencia de la nacionalidad blanca de piel y europea de cultura. El indio y el negro eran considerados como grupos no aptos para el progreso, como cargas u obstáculos para el desarrollo de la vida económica, social y cultural del país. A todo esto se oponen las letras del mar Afrocaribe. Gracias. Viene a continuación el profesor Amílcar Caballero con su presentación, su trabajo Maricé Conde y Edwidge Danticat, un diálogo con el pensamiento caribeño en dos narradoras afrodescendientes. El profesor Amílcar es profesor de tiempo completo de la Universidad del Atlántico y coordinador de la maestría en literatura hispanoamericana y del Caribe de esa misma institución. Es magíster en estudios del Caribe de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en literatura comparada en la Universidad de Arkansas, Estados Unidos. Tiene un certificado de enseñanza de lenguas de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Además, es director del grupo de investigación CEILICA, adscrito a la Universidad del Atlántico. Actualmente edita la revista Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamérica. Publicó los libros Homeros de Derek Walcott y Simulación de un Reino de Álvaro Miranda y La Poética de la Deconstrucción del Canon, Manifestaciones Estéticas del Post-Boom en el Caribe colombiano, del 70 al 89, y Ciudad Letrada y Poder en 3 novelas del Caribe hispano-contemporáneo, así como numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Profesor, bienvenido. Muy buenos días. Quiero agradecer a Orlando y a los organizadores en general por haberme invitado. El trabajo que les voy a leer, lo voy a hacer desde mi computador. Es parte de un trabajo mayor que todavía está en construcción. Escogí 12 escritoras del Caribe francófono, principalmente porque una de ellas, digamos, tiene un acercamiento intuitivo al tema del trabajo, que es el diálogo con el pensamiento, con los pensadores
del Caribe, mientras que la otra tiene un acercamiento más directo con ese pensamiento. Bueno, el trabajo tiene 3 partes. La primera es una especie de introducción muy corta, muy sucinta, con algunos conceptos que ayudan a entender un poquito el análisis que luego se ve en las siguientes partes, el análisis de la obra de Danticat y el análisis de la obra de Condé. La hipótesis central de este trabajo está relacionada con el hecho de que la diáspora afrocaribeña es un resultado de la colonialidad del poder y de la división internacional del trabajo y genera evidentes reconfiguraciones de las identidades afrocaribeñas, así como redefiniciones de las nociones de nación de los sujetos migrantes, y es además el espacio donde se forja una altermodernidad que no se opone a la modernidad de Europa, sino que es el producto de esa modernidad y de la construcción del caos mundo resultante del colonialismo. Voy usando, por supuesto, conceptos del pensamiento caribeño, aquí el de caos mundo de Glissant, ¿no? Se trata de la construcción de una epistemología fronteriza que combina el empleo de elementos intuitivos, sobre todo por parte de escritores y performers de la región, y de herramientas teóricas adoptadas de disciplinas y academias metropolitanas y adaptadas al contexto global postcolonial por parte de académicos que se formaron en centros de estudios de esas metrópolis. Esta combinación generó un grupo de conceptos, teorías, principios y fundamentos para aprehender la nueva realidad de las naciones ampliadas del Caribe. Mientras la modernidad se basa en convertir los particularismos de la historia y de la cultura europea en absolutos universales, esta altermodernidad en el Caribe surge de la conjunción e interrelación de particularismos y absorbe y reorganiza esa hibridez, poniendo de manifiesto la forma en que su especificidad hace parte de la universalidad. Lo que llamo el pensamiento caribeño es fruto de intentos sistemáticos y sostenidos por parte de académicos, escritores y performers de la región en busca de su descolonización mental y se construye en el corazón de múltiples diásporas. Los logros intelectuales de los pensadores y escritores del Caribe se encuentran principalmente dentro de la narrativa de la Ilustración, no como su continuación, sino como su reelaboración, su adopción y adaptación, como parte de la nueva historia de la humanidad. Una historia global que incluye a la mayoría de las culturas del orbe, pero que se caracteriza por los desencuentros entre ellas, la no linealidad, la no homogeneidad. Los individuos del Caribe son migrantes semidesnudos en la medida en que siempre están en constante búsqueda por entender su realidad y entenderse a sí mismos, y siempre están en constante movimiento, en errancia física y mental, al haber sido desplazados y despojados. Ellos, sin embargo, no están completamente desnudos en la medida en que traen consigo tradiciones culturales heredadas y renegociadas. Es el hecho de ser fruto de diversas diásporas y de vivir en diáspora lo que ha generado una identidad híbrida, relacional, en constante cambio y reelaboración, y un cuerpo de ideas que se interiorizan por parte de los pensadores de la región, se ponen a prueba constantemente en situaciones reales, personales o colectivas, se contrastan con las conceptualizaciones de pensadores no caribeños y caribeños, se critican y ponderan reiteradamente y se reformulan una y otra vez. Ahora bien, los productores del pensamiento caribeño están, por supuesto, dentro de este continuo diaspórico, heredan las construcciones simbólicas y epistemológicas de las diásporas originales y son sujetos de las diásporas ante y post descolonización, y por ende sus construcciones se generan performativamente. Césaire, por ejemplo, viaja a Francia y experimenta la dislocación cognitiva de aprender un mundo con la perspectiva no caribeña desde los ojos y la formación caribeña, y utiliza el surrealismo para poner en escena, en Cuadernos de retorno al país natal, la forma en la que el caribeño vive en ese constante viaje y búsqueda, en movimiento sin fin, en el in-between espacial y temporal. Por eso el poema está escrito de manera veloz, como si el hablante lírico estuviese moviéndose rápidamente. Césaire nos muestra cómo el caribeño reflexiona sobre sus vivencias en la diáspora, pero no desde la certeza de un espacio-tiempo en el que se asiente su cultura, su ser, sino desde la opacidad del no espacio, del no tiempo,
en el que tiene sentido esa cultura y ese ser. Bueno, la siguiente parte es sobre el primer libro de cuentos de Edwidge Danticat, denominado Crick Crack. Danticat plantea la posibilidad de un Haití posible en la diáspora. No es Haití dentro de su territorio ni el sueño americano haitiano. Es un sueño centrado en la fuerza de los que se resisten a las adversidades de la fuerza de la historia, de la opresión de las élites haitianas en el poder, de los rescoldos de la economía colonial y de las presiones neocoloniales. El sueño toma diferentes formas y posibilidades de realización y hace parte de las pulsiones utópicas que caracterizan a la transnación haitiana y que terminan opacando a las energías distópicas que surgen de las situaciones adversas que caracterizan el devenir histórico de la diáspora afro en el Caribe. En Los hijos del mar, uno de los cuentos del libro, es un fresco del extremo padecimiento del pueblo haitiano a manos de las dictaduras del siglo XX en la isla. Danticat nos muestra la posibilidad de soñar en medio de esa difícil situación. El joven que escribe en su diario a bordo del barco, por ejemplo, busca llegar a los Estados Unidos. El motivo del viaje y de la construcción de la identidad en camino o en anda soporta esta idea del sueño a partir de moverse. Este joven reconoce que vive daydreaming todo el tiempo y simultáneamente sueña y narra sus sueños. Aquí deja claro Danticat que el sueño del haitiano no está conectado con el American Dream, sino con lo exclusivamente caribeño, pues no se puede pensar en algo más representativo del Caribe que el mar. El joven sueña que muere y va al cielo, pero ese cielo no es el de arriba, sino el fondo del mar. El tropo del sueño está, por supuesto, fuertemente relacionado con la enunciación de una nación afrodiaspórica dispersa. Hay en Danticat una desterritorialización del concepto de la nación haitiana absoluta sin reterritorialización hacia los Estados Unidos, por ejemplo, pues los rasgos que deben reunir a los haitianos no tienen que ver con procesos de aculturación y transculturación en la metrópolis, sino con el mismo proceso de construcción de esos lazos comunes que se da a partir de la reconstrucción colectiva de la memoria de esos haitianos, de todos, incluidos los que han causado la diáspora, del viaje mismo y las nuevas relaciones que éste implicó, y de repensar el lugar y la importancia de las diferentes subjetividades que la deben conformar. Danticat asume entonces el rol de performer que plantea una deconstrucción de la pedagogía nacionalista que enmarca lo haitiano dentro de las fronteras del territorio insular. La nación se construye en la acción de migrar y narrar su migración física y mental, su búsqueda de lo que los une por encima de lo territorial y de los lineamientos políticos del Estado haitiano. La noción de comunidad se construye a partir de la acción de testimoniar padecimientos, de recopilar los fragmentos de su memoria histórica, de actuar diversas formas de soñar con una salida a las vicisitudes que la historia les ha impuesto. Como lo mencioné, Danticat no tiene una aproximación directa al pensamiento, pero tiene de manera intuitiva, va desarrollando ciertas ideas de otros pensadores, en este caso, por supuesto, de Walcott, con la idea de la recopilación de los fragmentos de la memoria histórica. Ella recopila y transmite las historias, las experiencias, recrea a los personajes, a las subjetividades que las padecieron, que las vivieron. Esboza una superación del lenguaje-nación, como lo concibe Brathwaite, pues este se nutre del pasado solamente, y ella usa el lenguaje que debe hablar la transnación haitiana para que se relacione con la cultura transnacional orbital contemporánea. Este es el lenguaje transnación que se construye en el presente, pero que sirve para mostrar los elementos dominantes de la afrodiáspora que han dialogado con diversas culturas y que se han transformado en ese diálogo. Es decir, combina el lenguaje nación, que como lo adujo Brathwaite, se caracteriza por transportar la memoria y el bagaje de los ancestros, incorpora la sabiduría enriquecedora y el lenguaje de la afrodiáspora contemporánea, caracterizado por ser descentrado, proyectado hacia el futuro, desterritorializado y en permanente renovación. El lenguaje de la transnación involucra el uso de la lengua franca que permite a la afrodiáspora haitiana relacionarse en el nuevo ámbito con culturas otras. Por eso Danticat transpone las voces de esa afrodiáspora al inglés estándar, ¿sí? A pesar de ser haitiana, no escriben en francés, al inglés estándar, a pesar de que sus historias transportan el bagaje y la memoria de los ancestros
y elementos antiguos como los buduistas y los mágicos, como lo propuso el mismo Brathwaite. En este sentido, este lenguaje es una narrativización de las experiencias significativas de las vidas de los miembros de la transnación haitiana y de sus formas de vehicularlas oralmente. No se trata aquí de una oralidad ficticia, pues en Dáctica no opera una transposición o transcripción de esas formas orales al plano de lo escrito, que mutila o reduce de manera irremediablemente su sentido al privarlas del absolutamente necesario contexto cultural, sino que existe un esfuerzo por llevar esas formas con todo su contexto cultural y a partir de la imitación de su forma de transmisión a narración de historias que recrean sus tradiciones y herencia ancestral, sus experiencias pasadas y presentes. No hay una voz que controla y dispone los turnos para contar, son historias, son cuentos narrados por diferentes personas en el libro, sino que simula la narración espontánea, libre y no regulada de habitantes que se han reunido. El lenguaje de transnación es criollizado en el sentido de Glissant, un lenguaje abierto al otro, pues incorpora sus formas de expresar el mundo para expresar sus experiencias. La autora se apropia del inglés estándar americano para narrar las experiencias de su pueblo y para lograr que sus lectores ideales reciban los testimonios que se condensan en su texto. El creol de base francesa es usado de manera eventual para transmitir ideas y elementos culturales que lo requieren y que solo con esa lengua puede transmitir su carga emocional o cultural. El uso del creol es bastante esporádico y con propósitos específicos. La mayoría de los cuentos del libro tienen esta característica en el empleo del inglés como lengua franca de la sociedad transnacional mundial contemporánea, con recurrencia eventual al creol para los efectos señalados, sobre todo en aquellos en donde directamente se denuncia un evento traumático en la historia de la nación haitiana. En un cuento llamado Between the Pool and the Gardenias, por ejemplo, se usa el creol para evidenciar la estigmatización. La palabra mambo, al igual que lougarou, aluden al vudú como brujería, con la connotación de lo oscuro, de lo bárbaro, lo no civilizado, y apunta hacia resaltar la inferioridad de los haitianos frente a los dominicanos. En Los Hijos del Mar, el empleo del creol es igualmente escaso. La particularidad en este caso es que solo la narradora se queda en la isla, es quien lo usa, mientras que el narrador que debe abandonar la isla no lo usa en absoluto. Dáctica podría estar sugiriendo la necesidad de la apertura al otro cuando se inicia el tránsito de la nación territorializada y atávica a una desterritorializada y abierta a los otros. Cabe señalar finalmente que el de Dáctica en este libro es el migrante adaptativo, criollizador y relacional que acepta los elementos más representativos de la cultura receptora para poder traducir y transmitir su universo, su pueblo, su lengua. La misma autora lo pone de la siguiente manera. Fue al mismo tiempo otra lengua en el inglés y traduciendo una cultura. Tuve que tomar algunas cosas de una cultura y combinarlas con otra para crear un lenguaje común. Esta mezcla resultó creativa. En estas palabras, Dáctica condensa la noción de criollización, la recombinación de elementos culturales de forma imprevisible y continua, ¿no? Este es un concepto de Glissant. Y de relación, también de Glissant, la interpenetración de culturas. La escritura de Dáctica en sí misma es el ejemplo del carácter adaptativo del migrante que ella pone en escena y del cual hace parte. Al respecto afirma, así yo escribí en un lenguaje que no hablaba regularmente y hablaba un lenguaje en el que yo no podía escribir. Sí, por supuesto se refiere al francés, ¿no? Cuando llegué aquí aprendí el inglés. Fue la primera vez y pude escribir y hablar el mismo lenguaje. A partir de Fanon sabemos que durante el periodo de descolonización los afrodescendientes asumen posturas y símbolos que los acercan a los blancos y velan los rasgos que los acercan a su herencia africana como mecanismos para aspirar a llegar a la cúspide de la pirámide social. Los defensores del panafricanismo, por un lado, rechazaron cualquier elemento relacionado con la cultura blanca, expresando su angustia por la influencia del colonizador y su dependencia de él. Walcott acuñó la noción del bastardo para representar la adopción, la aceptación de la herencia colonial europea y la necesidad de usar los elementos de ese legado para la representación del mundo y la interacción con los otros. En Dáctica encontramos al hijo adoptivo que no olvida sus herencias y que adopta y adapta las nuevas influencias, situándose en un espacio desterritorializado,
altamente relacional. Este nuevo sujeto postcolonial, caribeño, diaspórico, no asume máscaras ni rechaza ninguna influencia. Tampoco las acepta pasivamente, las procesa, reelabora y relaciona con su herencia colonial. Bueno, y finalmente les voy a hablar de un texto de Condé, de Maryse Condé, llamado Corazón que ríe, corazón que llora. Es un relato autobiográfico publicado en 1999. Es una reflexión sobre la forma de entender la realidad de los antillanos de su Caribe francófono, enmascarada en la ficcionalización de hechos de la vida de la autora. Condé plantea en este texto que la vida de los caribeños necesariamente está ligada a un compromiso con la reflexión sobre los preceptos epistemológicos que pensadores de la región han creado para exponer las formas en que los habitantes de la región entienden su realidad, su historia y su cultura. En este caso ella sí asume una postura, digamos, directa en relación con el pensamiento. Existe un desplazamiento desde la cuestión de la identidad como preocupación central de muchos escritores del Caribe hacia la preocupación por la cuestión del pensamiento, de la conceptualización y la narración de la realidad y sus actores. De la mano con este debate, el texto de Condé trabaja el problema de la descolonización mental y artística y su angustia frente a la imitación o rechazo de las formas estéticas de los antiguos colonizadores. Propongo una segunda línea de pensamiento caribeño en el que se escribe Condé y que se basa en la revisión de esa construcción epistemológica para reevaluar algunos de los postulados tomados como incuestionables por la inteligencia caribeña misma. Se trata de una reflexión que involucra un autocuestionamiento y un rastreo cuidadoso de esos postulados a partir de la experiencia personal que los lleva a conclusiones que son producto de esos procesos intuitivos y no de la conceptualización y la aplicación de teorías a objetos culturales siguiendo procesos deductivos. Condé propone una conversación con diferentes planteamientos epistemológicos producidos acá, en el Caribe antillano, en varias de sus obras, como Yo Tituba y Traversée de la Mangrove, que son ejemplos de esto. Pero es Corazón que ríe, corazón que llora, donde esto se constituye en tema central, pues la exposición de los hechos de su vida sirve al propósito de exponerlos y reflexionar sobre ellos. Usa un tono y un lenguaje acre, mordaz y directo en algunos casos. En otros emplea el sarcasmo y la ironía para criticar a los exponentes de ese pensamiento y a sus ideas. Pero sobre todo su efecto esencial es la performance como prácticas sociales. Como lo propuse arriba, se trata de cambiar del being, la identidad, al doing, existir, actuar. Condé entiende, como lo teorizó Richard Schexner, que las personas están constantemente encontrando el mundo, no un libro para leer, pero una performance para participar. Esta performance en el Caribe afrontillano responde a las dinámicas de la epistemología occidental frente a los procesos de descolonización mental liderados por esa inteligencia caribeña. Evidentemente, la teoría que más concentra su atención es la propuesta de Fanon sobre los sentimientos de inferioridad cultural racial de los afrodescendientes de las Antillas frente a los blancos de las metrópolis, expuesto en su libro Pieles Negras, Máscaras Blancas, el libro más famoso de Fanon, por supuesto. Aunque Condé rechaza el hecho de que esos sentimientos conlleven la adopción de performances imitadas de estos últimos, como lo palpa en su propia familia, particularmente en sus padres, ella no lo acepta sin antes reflexionar profunda y cuidadosamente acerca de esta afirmación. Cuando describe a sus padres como los supernegros, por no sentirse inferiores por su color, por pensar que la cultura occidental era lo único que valía y agradecer a Francia por haberles permitido acceder a ella, se pregunta, ¿es esto vivir alienado? Esta es su reflexión cuando narra los primeros días de su vida. Su propuesta es procesar esa conceptualización a partir de revisar los acontecimientos de su vida a lo largo de un periodo de tiempo extenso. Su respuesta vendrá cuando ya es adolescente, estando en la escuela. En ese momento de su vida se da cuenta de que París, cito, era una ciudad sin sol, una celda de áridas piedras, un ir y venir en menos autobuses donde los desconocidos comentaban sin disimulo. París se convierte aquí en el locus eremus muy común en otros escritores del Caribe que deben emigrar a los centros metropolitanos y que deben dejar atrás su Caribe, su locus amenus. Como en el caso del García Márquez de 12 cuentos peregrinos, la visión del paisaje europeo se construye a partir de una contraposición con el paisaje de acá, el del Caribe. En la escuela de París a la que asistía, Condé tiene una epifanía luego de leer sobre la literatura de sus Antillas y sobre su historia. Cito,
La clase a la que pertenecía no tenía nada que ofrecer y empecé a cogerle tirria. Por su culpa era yo una sosainas, una mala copia de los francesitos que me rodeaban. Tenía piel negra, máscara blanca. Fin de cita. Como escribía Fanon pensando en mí. También empieza a rebelarse contra los que los oprimen usando sus propios insultos. Verbigracia, el uso del diminutivo que le aplicaban a ella cuando le decían negrita. En varias ocasiones ella usa ese diminutivo cuando llama a los franceses francesitos, como una forma de rebajamiento. Asimismo, Condé descubre que solo a través de un lenguaje y un tono directo, esos sentimientos de inferioridad de los afrontillanos frente a la cultura metropolitana asumida como máscara puede ser desenmascarada para que se adquiera conciencia de la impostura que se está adoptando. Por eso no tiene problemas en llamar a su padre pedante y considera que su familia, cito, iba por ahí como si su mierda no oliera, una familia de negros que se las daban de blancos. Fin de cita. Nótese el uso de palabras coloquiales con connotación negativa como mierda o negros que demuestran que no está interesada en ser políticamente correcta. Asimismo, emplea un tono despiadado para revelar verdades que se quieren mantener ocultas para evitar ser señalados. Así se observa cuando habla de su abuela y su madre. Cito, una foto sobre el piano de cola mostraba una mulata con la cabeza cubierta, frágil, víctima de toda una vida de exclusión y de cabeza gacha. Sí, señor, sí, señora. Mi madre, pues, creció soportando las humillaciones de los señoritos entre las cacerolas de las cocinas burguesas. Fin de cita. En este caso, el tono despiadado se usa contra los miembros de su propia familia y más aún contra su propia madre, con el fin de exhibir su capacidad de autocrítica y al mismo tiempo mostrar cómo algunos sujetos del Caribe pueden haber abandonado la capacidad de mirar sus debilidades y defectos al situarse en la posición contestataria que desplazaba la jerarquía del binario colonial del sujeto blanco al negro y que solo mostraba sus aspectos positivos, sus herencias no blancas y ocultaba lo negativo y la herencia occidental. En otros casos, Condé usa la ironía y el sarcasmo. Los objetivos primordiales de Condé al emplear la ironía son en este sentido desvirtuar lo que las pieles negras ven de positivo en las máscaras blancas y mostrar la mecanización que éstas implican. Un ejemplo de esto lo encontramos en la descripción que ella hace de la protagonista de esta autobiografía, cuando hace de un oficio religioso en la isla una burla. Blancos, cito, blancos a diestro y siniestro, blancos en el banco delante de nosotros, venidos de todos los rincones de la Pointe, hombres, mujeres, niños, viejos, jóvenes, bebés de teta. Nunca había visto tantos blancos juntos como en la misa de 12. Se diría que la catedral les pertenecía, que Dios era blanco. Nótese cómo la ironía muestra la falsedad de los negros que imitan la forma de vestir y los hábitos de los blancos. Incluso la figura de Dios tampoco escapa a la ironía y su uso persigue mostrar cómo la máscara blanca los lleva al extremo de racializar a Dios. En este sentido, la ironía intenta sacarlos del automatismo que la adopción de máscara ha ocasionado. En el texto, Condé insiste en ese tipo de tono a lo largo del texto. Pero no estamos aquí frente a un comportamiento fruto de la alienación, sino uno enseñado, una performance inculcada desde el hogar y guiada por el convencimiento de la necesidad de la máscara blanca. Toda la sociedad frontillana de corazón que ríe, corazón que llora sigue esta performance. Las viudas, cito, las viudas invisibles tras sus velos oscuros, los hombres con aquellos brazaletes negros cosidos en las mangas de las camisas, los niños pequeños autómatas caminando mecánicamente. Todo parece ser parte de un libreto aprendido que responde a la interiorización de esos sentimientos de inferioridad, de necesidad de imitación de lo que consideraba más civilizado. Finalmente, voy a hablar sobre la performance y la deconstrucción de automatismos en el texto. Allí propone una solución, una performance desviada, una que no acepte pasivamente ni los patrones culturales foráneos ni los originados desde acá sin antes reflexionar acerca de ellos. Esa Condé permite que una niña blanca, Anne-Marie, la golpee y la ultraje y señale la necesidad de que los miedos antiguos cicatricen para evitar repetir la historia del negro y el negrero y evitar replicar el binario de opresión, rechazo, imposición, rebeldía. En otras palabras, rompe la performance de abusar, tratar como inferior, actuada por el blanco, revelarse, mostrarse como no inferior, performada por el negro. Algo similar ocurre con su performance en el sepelio de su nana. La norma es no mostrar sentimiento alguno, quizás para no demostrar debilidad y con ello inferioridad.
La Maris del texto, contrario a eso, llora e hipa y en consecuencia es reprendida por su madre. Pues a través de una puesta en abismo, como Condé expone su estrategia de construcción de esa performance. En el cumpleaños de su mamá, Maris realiza una performance para halagar a su madre. Se trata de un sainete en el que representa a su madre convirtiéndose en una de las hermanas gorgonas. Eso genera la desaprobación de los miembros de la familia y la decepción de su madre y su llanto. Maris comenta cuando eso sucede que ella había conseguido amansar la fiera, domesticar al monstruo, para luego arrepentirse de lo hecho y señalar que no hay que decir la verdad, nunca, nunca, no a los seres queridos. Lo remarcable en este punto es que ella, con una performance en la que se rehúsa a usar la máscara, de seguir lo que se le ha inculcado, deconstruye la norma basada en el uso de esa máscara. Esto enfatiza su propuesta de que la realidad real es solo performance y además expone su rechazo a las nociones de identidad basadas en un esquema contestatario de rechazo a todo lo que tenga que ver con la cultura del colonizador y de entronizar la cultura del colonizado. De ahí su aprobación de ese ser y su adhesión a la idea del bastardo propuesto por Walcott. Para ilustrar este planteamiento, basta reseñar que al final del texto la narradora afirma, cito, la poesía de ese ser no me revolucionó como la prosa transparente de Sobel lo hiciera un par de años antes. Tras la primera lectura juzgué que no estaba a la altura de la poesía de mis ídolos ingleses. Al colocar a los ingleses como ídolos por encima de un escritor local de gran reputación como Césaire, plantea un giro de la adopción del arte de los caribeños y los preceptos epistemológicos que generó hacia lo occidental, rompiendo la matriz rechazo de lo heredado, adopción exclusiva de lo propio, que valida ese esquema binario característico de la colonialidad del poder. La Maris de esta autobiografía se convierte por este motivo en una bastarda que acepta lo occidental que hay en ella y que no tiene problemas en mostrarlo. Tampoco exhibe temor al rechazo por hacer eso. Es la bastarda que acepta que una mujer blanca representa su ideal de belleza, con arrobo y voz apasionada, y hace caso omiso a la cara de desaprobación de su madre, aunque intuye que su madre tiene razón al recriminar su actitud. Su aceptación de que ha recibido una educación negrista, cuando en una discusión sobre Haití tiene simpatía por François Duvalier, solo porque es más negro que sus contrincantes mulatos, sugiere su despertar hacia la bastardía, hacia perder o ir en contra de lo que se considera son sus características originales. Cuando ya es adulta, la Maris de este texto se da cuenta de que el esencialismo negrista que se construyó en el pilar del pensamiento afrontillano no puede ser el fundamento teórico para entender su ser en el mundo. Es solo aceptando y procesando lo que se le ha legado por el colonizador, así sea indeseado, poniéndolo a dialogar con legados más aceptados y abriéndose a la influencia de otras culturas y forma de pensar, la anglosajona por ejemplo, cómo puede acercarse a la relación como lo entendió Glissant. Ahí termino, muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho al profesor Amílcar Caballero y estamos muy bien con el tiempo, entonces abrimos el espacio para las preguntas, cualquier inquietud. Sí, gracias. A ver si hay alguna… no es tanto una inquietud cuanto tampoco comentario, entonces, muy alto ustedes, pero era una inquietud con la profesora Eliana Díaz, como más un deseo y una duda que doy es, usted invitaba al final, digamos, o en su presentación hablaba de salir del sujeto subalterno, entonces sí quisiera como que ampliar ese concepto, porque parece que se quedó en el tintero y que no lo puedo desarrollar, entonces que este sea como el espacio para ampliarnos un poquito eso. No sé, no importa.
Estaba encendido. Sí, muchas gracias, profesor. Creo que por la cuestión del tiempo no pude desarrollarlo mejor, pero quiero partir de un ejemplo puntual para desarrollar esta idea. El año anterior, cuando se anunció como ganador Abdulrazak Gurnaf como Premio Nobel de Literatura, inmediatamente aparecieron dos columnas, una en El País y una en el New York Times, cuestionando el hecho de que fuese elegido él como autor africano y que se presentara como autor africano cuando había vivido buena parte de su carrera como escritor y como académico en Reino Unido. Entonces se preguntaban, ¿cómo así que bueno, este joven que fue migrante, que fue refugiado, que había llegado luego a Inglaterra y que ahora era un respetado académico y escritor estudioso de la obra de Naipaul, fuese un premio Nobel africano? Cuando no escribía, por ejemplo, en ninguna de las lenguas, en el Swahili, que es una lengua nacional en Tanzania, que tampoco, y que había desarrollado toda su carrera en Inglaterra. Entonces, a partir de allí, nos preguntamos si efectivamente hay una idea de subalterno que está conectando estas columnas, y es que el escritor africano escribe en una determinada lengua nacional y que además desarrolla toda su carrera dentro del mercado literario africano, dentro de una nación africana, todo el tiempo. Y esto es confinar las identidades a espacios bastante restrictivos. Entonces, a eso me refiero con el fetiche del subalterno. ¿Quién es el subalterno y cuál es el que tiene la legitimidad para hablar? Entonces, Gurnaf es perfectamente un escritor africano que representa ese lugar complejo del sujeto en la diáspora, de qué y cómo puede hablar. Frente a esto, un sociólogo mozambicano también aportaba en esta misma línea. Es decir, claro, conocemos a Gurnaf como el escritor, pero no conocemos a Gurnaf como el académico. O sea, más allá de los expertos de Naipaul, que a lo mejor deben conocer sus trabajos, pero nosotros no nos acercamos a eso. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es la África que nos interesa? ¿Y cuál es el escritor africano que nos interesa? ¿Y cuáles son las imágenes de escritor africano con las que nos estamos familiarizando? Esa es como la noción de subalternidad que se cuestiona desde este modelo de Pablo Medeiros. Sí. Muchas gracias. Pues claro, ahí entran todos los autores que así nos han premiados, de alguna manera son reconocidos, pues el listado de autores que ustedes han venido trabajando y presentando hoy de todas maneras. No sé, ¿hay otra inquietud? Es para el profesor Amílcar, porque él se refirió a un concepto que es el binario colonial, muy específicamente hablando del blanco y el negro. Sin embargo, luego volvió a mencionarlo respecto a otros opuestos que se utilizan en la literatura. Entonces, me gustaría un poco que me explicara mejor el concepto y un binario colonial distinto a blanco y negro, pero basado en el color de piel, en la racialización. Bueno, sí, solo lo mencioné como ejemplo, pero realmente el concepto de colonialidad del poder se basa en los binarios, y hay muchos binarios, ¿no? Muchos binarios que se usaron para poder mantener la hegemonía del colonizador sobre el colonizado, y generalmente el binario que correspondía al colonizador era el positivo y el que correspondía al colonizador era el negativo. Ahí mencioné creo que otros como civilizado, incivilizado, pero hay muchos realmente que podríamos reseñar como parte de todo ese entramado colonial que sirvió para la dominación de unas razas sobre otras. Pero el concepto como tal, y que los escritores caribeños tratan de revertir, es ese, el concepto de seguir manteniendo la estructura binaria, ¿verdad? Y creo que todo el pensamiento caribeño evolucionó hacia romper eso. Y con CESER, pues lo que se hizo fue revertir el binario con una manera de cambiar la jerarquía de dominación, de que el negro no estuviera abajo, de que el afrodescendiente no estuviera abajo, ¿no?
pero realmente se dieron cuenta que al repetir el binario estábamos repitiendo o se estaba repitiendo la misma estructura de dominación, una estructura que no permite que las culturas realmente estén en un diálogo a un nivel similar, ¿no? Que siempre haya una discrepancia. Hola, buenos días. Esta pregunta sí es como general a los tres por la inquietud que me generó la conversación o la presentación de los tres. Y es finalmente, ¿cuál sería la relación entre la escritura y el habitar un espacio? Es decir, porque esto me da la pregunta si justamente la literatura caribeña existe solamente por el hecho de que hayan personas que escriben en ese territorio, o hay una relación, digamos, más, por decirlo así, oculta entre el lenguaje y el territorio. Es decir, que no sea solamente la idea de que alguien que nace en un territorio ya por eso es literatura caribeña, ¿sí? Ese sería como la inquietud. Gracias. Bueno, muy buena pregunta, ¿no? La literatura del Caribe por mucho tiempo estuvo sumergida, estuvo oculta. Colombia ha sido definida, ¿no?, como un país con un centro y 5 esquinas, ¿no? Ese centro se encargaba de dictar, digamos, las premisas que debían seguirse en cuanto a lo estético, a lo literario. Y esas esquinas, el Caribe, el Pacífico, los llanos orientales, la Amazonía y la Orinoquía, permanecían ocultos. Fue en sus inicios una especie de estética de la dominación que se lleva a cabo. Las investigaciones después fueron sacando a la luz todos esos textos, todas esas literaturas de las esquinas, que habían estado de alguna manera estigmatizadas, y hubo que revisarlas, ¿no? Revisarlas muy a fondo. El Caribe, digamos, no tiene que ver, como decía Germán Espinosa, con el mar o con las ballenas o con una serie de estereotipos, la forma de hablar, sino, decía él, con una manera de aproximarse a la realidad, una manera de lanzar una mirada al mundo con menos prejuicios, mucho más libre que ese centro que de alguna manera había sido muy cerrado. Él decía que llegar a Bogotá en esos tiempos era como mirar al mundo a través del orificio de una cerradura. En cambio, en el Caribe, el escritor caribeño, el escritor del Caribe colombiano había estado abierto a múltiples influencias, ¿no? A múltiples que desde el centro eventualmente se veía incluso como un delito, ideas de contrabando que llegaron al Caribe, ¿verdad? La posibilidad de entrar en contacto con todas las culturas del planeta, ¿no? Con todas las culturas que han pasado por el Caribe y que han dejado su huella, unos procesos de hibridación que han estado ahí, y todo eso en última instancia permite una literatura que tenga ciertos rasgos, ¿no? Que tiene una vocación como de apertura, que no es una literatura ensimismada, sino que es abierta a todas las posibilidades, ¿verdad? Y que asume como suya toda la tradición. En eso, la posición de un escritor del Caribe como Germán Espinosa
se parece, en ese ensayo de Caribe y universalidad, se parece a la misma actitud que tenía Borges en el escritor argentino y la tradición. ¿Cuál es la tradición a la que tiene derecho el escritor del Caribe? Pues toda la tradición. Entonces tenemos a toda la tradición de Occidente y de Oriente, porque todas las culturas han pasado por el Caribe. Y han dejado algo nuevo. Es decir, lo que entra al Caribe se transforma. No es 1 más 1, sino que hay todo un proceso de transformación. Y todo eso, en última instancia, está en el Caribe. Nacer en el Caribe no es garantía tampoco de tener una visión cosmopolita y nada. Hay gente que de todas formas nace en el Caribe y tiene otras características. Entonces, es más bien eso, ¿no? Más bien es como la evaluación que se hace del mundo desde el Caribe. Lo que en últimas podría ser como el sello del Caribe. Un último ejemplo tiene que ver, por ejemplo, con el tema, por ejemplo, del erotismo que la nación católica reprimió. O sea, había toda una serie de mecanismos para ocultar el cuerpo, para no decir el cuerpo, el decoro con que se tenía que manejar la sexualidad y todo eso. Y en cambio, en el Caribe teníamos, por influencia eventualmente africana, una vivencia totalmente diferente, ¿no? de la que tenía la literatura bogotana, por ejemplo, más bien un erotismo culposo, decían, un erotismo culposo más basado, más parecido al erotismo hispánico eventualmente, donde la culpa está ahí muy presente. Nosotros teníamos una especie de erotismo festivo con una vivencia totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, hay diferencias entre la literatura del Caribe, que en muchas ocasiones se entiende más si se incorpora por la literatura del Caribe colombiano, se incorpora a ese campo supranacional que es el Gran Caribe, ¿verdad? Entonces hay muchas más conexiones con todos los autores que estaban mencionando mis colegas, pues hay un montón de conexiones, de afinidades, de convergencias, que son más importantes eventualmente si miramos la literatura del Caribe y la literatura de Pasto o la literatura, no sé, de Tunja. Ok, creo que… Yo quiero complementar lo que acaba de decir Orlando con 2 ejemplos. Si miramos un texto de Ernest Hemingway, El viejo y el mar, ahí hay un escritor que no nació en el Caribe y que se está acercando un poco a la visión caribeña de la que hablaba Orlando. Y si miramos una obra como la de Álvaro Miranda, que es un escritor que nació en el Caribe, pero que vivió mucho tiempo en el interior andino, pues encontramos que sigue teniendo una visión Caribe, pero hay un diálogo más estrecho con la visión andina, que también de alguna manera hace parte de él. Entonces, digamos, el territorio ahí no es determinante como lo mencionaba Orlando, ¿no? Podríamos complementar también diciendo que el territorio, como la literatura, es una vivencia, ¿no? Es una serie de escogencias que uno hace a lo largo de la vida. Entonces, claro, habitar un paisaje, habitar este espacio que llamamos caribeño, es habitar toda la suerte de relaciones económicas, relaciones de poder, relaciones de explotación, pero también relaciones imaginativas en las que nosotros vamos haciendo conexiones con obras, con otros tiempos, con otros lugares, con otras tradiciones, como usted decía. Entonces sí que es súper pertinente lo que comentaba, lo que preguntaba el compañero para esto, es decir, bueno, ¿qué significa África o qué significa como el Caribe? Un territorio de vivencias y de relaciones que vamos construyendo a lo largo del tiempo. Y una última cosa, a mediados del siglo XX, los escritores del Caribe colombiano, García Márquez, Cepeda Zamudio, José Félix Fuenmayor, se trajeron el centro del campo literario, que estaba en Bogotá en la primera parte del siglo XX, se lo trajeron para el Caribe. Ellos pensaban que la auténtica vanguardia estaba aquí y que, digamos, allá en el antiguo centro era un poco provinciano.
Eso, de todas formas, y el enorme capital simbólico que después logró acumular un autor como García Márquez, hizo que el país adoptara una visión caribe, es decir, lo que se conoce como el proceso de caribanización eventualmente de Colombia. Y muchos autores del interior empezaron a escribir, a adoptar eventualmente esos rasgos, y ven que incluso Álvaro Mutis se vino al mar, ¿no? Y su personaje famoso es un navegante, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, Pedro. Muchas gracias entonces por su presencia esta mañana, por habernos acompañado en este rato. Los invitamos entonces, ahora tendremos un receso hasta las 10:15 y a las 10:15 comenzamos otra ronda de presentaciones que el profesor Nelson González del Departamento de Humanidad, de Historia y Ciencias Sociales, pues coordinará. Entonces los invitamos cordialmente para las 10:15 de la mañana.
Tampoco. Hola, hola.
he cogido el ejemplo de las rutas de la esclavitud de la UNESCO, los ejemplos que se están desarrollando ahora en Colombia y un poco la lectura que yo hago desde mi experiencia mediterránea en cómo se están conformando esa patrimonialización de los espacios de la esclavitud y cuáles son los retos y las líneas que yo considero que se debería avanzar, ¿no? Entonces, siempre intentando un diálogo entre esta arqueología y esta historia, y que creo que puede ser muy, muy provechoso, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental es que todas esas, pues esos paisajes, esos yacimientos arqueológicos, esos restos que vemos exhibidos y salvaguardados en los museos, todo ello constituye el pasado tangible, visible y susceptible de ser vivido, ¿no? Entonces, lo que yo defiendo y un aspecto que considero fundamental y que creo que es un punto de partida es, por una parte, la importancia del contexto, o sea, todos esos elementos patrimoniales deben ser integrados en el contexto, que es, como dice Salvatore Settis, un bien cultural más. O sea, tenemos que intentar no aislar esos elementos e integrarlos, solo tienen sentido adquirido, o sea, integrados en este contexto, ¿no? Y por otra parte, que todo esto, yo creo que debe ser, estos proyectos de patrimonialización deben tener detrás una labor de investigación. O sea, no podemos patrimonializar espacios o hablar de patrimonialización si no es desde la investigación. Y una investigación que tenga en cuenta desde el principio esa perspectiva de valoración. O sea, no, en mi experiencia, todos los proyectos de patrimonialización que recurren a la investigación más tarde suelen ser proyectos con muchas carencias. O sea, es importante que desde los investigadores, desde el comienzo, nos impliquemos en esos proyectos de forma que sus resultados, los resultados de nuestra investigación, puedan ser un recurso de primer orden para la conservación, protección y gestión del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, defiendo que esa investigación histórico-arqueológica del paisaje, en la que también se incluyen todos esos elementos de investigación literaria, de esa representación ficticia, ¿no?, de realidades materiales, deben ser una de las primeras intervenciones sobre el paisaje y un requisito indispensable para su protección y gestión. Y es que el paisaje, bueno, aquí hay un ejemplo de la zona de Paestum, que son, no sé si ven aquí, los templos del sur de Italia de Paestum. O sea, un poco para representar que precisamente esos templos y en ese contexto, bueno, aquí detrás en esta fotografía, yo la uso para los estudiantes, hay una centuriación romana, hay un paisaje medieval, o sea, hay una serie de o sea, es un paisaje que sintetiza esa larga duración de los procesos históricos y que representa que el patrimonio no son estructuras fosilizadas en un entorno espacial, sino que forman parte del presente de ese paisaje, ¿no? Y ese paisaje es el resultado de los procesos históricos y es un paisaje dinámico. Y esto es clave a la hora de hablar de patrimonio, porque no estamos hablando, como digo ahí en la diapositiva, de un paisaje fosilizado, lejano en el tiempo, sino que esa síntesis de esas realidades históricas la tenemos que integrar en nuestras sociedades, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Pues, por ejemplo, Barranquilla es un ejemplo, Madrid, o sea, esos desarrollos urbanos masivos que no tienen en cuenta esa profundidad histórica y que la cancelan. Y en el fondo es un poco lo que comentaba Chelo ayer del silencio, ¿no?, de cómo también de esa forma, con esos desarrollos modernos, se está silenciando nuestra historia y la estamos, pues, un poco cancelando. En este sentido, la UNESCO, o sea, todas estas ideas están, por supuesto, integradas por ejemplo, en los textos del Consejo de Europa. Hay un convenio europeo sobre el paisaje que desde el año 2000 obliga a los países europeos que han suscrito ese convenio a integrar esas ideas sobre el paisaje. O, por ejemplo, la Convención de la UNESCO sobre el patrimonio, la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, que reconoce a los paisajes como esas... O sea, ya la UNESCO no diferencia entre paisajes culturales y naturales. Reconoce que todo el territorio en el que vivimos es esa síntesis dialéctica de la humanidad y la naturaleza, ¿no? Y también las percepciones que tenemos de esos paisajes forman parte de ese patrimonio. Es decir, que el paisaje puede ser natural
o puede parecer natural. Estoy deseando ir a Tayrona, por ejemplo, pero en todas partes, incluido en Tayrona, ha sido modificado por las sociedades. Es decir, que la biodiversidad tal y como la valoramos hoy es un fenómeno cultural, también es natural, por supuesto, pero, o sea, sea tanto por la acción de la humanidad o de las personas como por su pasividad. Y, de hecho, esta culturalidad que construye los paisajes y que, a lo largo del tiempo, posee un valor patrimonial, ¿no? Por eso insisto en que el estudio del paisaje como patrimonio no puede ser entendido exclusivamente en términos de dialéctica entre naturaleza y cultura. Porque esto, por ejemplo, en Europa, bueno, estos son ejemplos de paisajes en los que he trabajado. Arriba a la izquierda hay una mina de oro romana. El agujero en la montaña que hicieron los romanos, una montaña aparentemente verde. A la derecha es una mina de cobre en Chipre y aquí son estructuras agrarias en la zona del Wadi Fainan en Jordán. Aquí ven los campos de cultivo, ¿no? Una fotografía aérea. O sea, esos paisajes. Entonces, hay una postura que está muy extendida hoy en día, que es la jerarquización de los paisajes en función de su virginidad, ¿no? O sea, como si cuanto más natural fuera el paisaje, este fuera más importante y más digno de protección activa, con lo que se están, por ejemplo, por llevarlo a un extremo muy extremo, valga la redundancia, se desprecian los paisajes marginales, por ejemplo, los paisajes de las favelas, los paisajes de los basureros, o sea, se desprecian porque parece que esos paisajes ya están perdidos, ¿no? Entonces, hay que tener presente que en realidad en los cambios recientes han destruido más paisajes culturales que naturales, ¿no? Bueno, en España hay una propaganda que es muy divertida, que es Asturias, paraíso natural, y no se encuentra en España, si conocen Asturias, una zona más antropizada que Asturias, precisamente, pero es la propaganda, pero es una zona muy verde. Y bueno, de nuevo aquí, no sé si, a ver, con el ratón, pues una mina de oro romana, ven el agujero hecho por los romanos que se ha quedado fosilizado en el paisaje, pero que forma parte de la estructura agraria actual, ¿no? Bueno, hay algunas referencias muy interesantes sobre estos conceptos que voy pasando así como muy rápidamente, que puedo dejar, bueno, se quedarán en la presentación. Y, bueno, quería, en este sentido, esta dualidad de concepciones del paisaje, pues marca el estudio del paisaje y de la patrimonialización de esos espacios, ¿no? Por ejemplo, en Europa hoy en día hay dos posturas, ¿no? Marcadas por la concepción y la tradición académica institucional, y sobre todo fundamentalmente disciplinar. Por ejemplo, en España la historia y la arqueología están vinculadas a las facultades de humanidades, pero lo que podemos definir como componentes vivos del paisaje, los elementos físicos, medioambientales, están incluidos en el estudio de geógrafos, arquitectos, geólogos. Entonces, en el campo de la gestión y conservación del patrimonio, esta división se ve muy netamente. Mientras las competencias arqueológicas e históricas dependen del Ministerio de Cultura, los componentes vivos del paisaje dependen de las administraciones medioambientales. Y esto, a la hora de la protección y de la gestión, causa muchos problemas, como vamos a ver, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, en España, la tradición es hacer parques arqueológicos. Son como islas en el paisaje que protegen esos restos, pero que los aíslan de su entorno, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el norte de Europa, esa concepción, e incluso en Italia es una excepción en el arco mediterráneo, en los aspectos medioambientales han sido considerados por la tradición como una competencia de las autoridades culturales. Y entonces, por ejemplo, en Inglaterra, el paisaje, la gestión del paisaje, se desarrolla a través de mapas, como ven arriba, de mapas de caracterización de paisajes que integran esos elementos históricos en el propio desarrollo, por ejemplo, de las áreas urbanas y sociales. Ejemplos interesantes, los más interesantes, en mi opinión, están ahí, de esta corriente que se llama, protección, el desarrollo integra esa protección. Y bueno, pues una diapositiva también para sintetizar que verdaderamente hay que convencer de que la arqueología y la historia
esa dimensión histórica puede tener importancia en la planificación territorial y tiene un gran valor para la gestión sostenible de los recursos. Hay ejemplos en el norte de Europa, por ejemplo, en el ámbito de los estudios sobre arqueología romana, pero también estudios recientes sobre arqueología de la Primera y Segunda Guerra Mundial, el conocido como Limes Germanicus o el Limes Utrecht. Por ejemplo, en Holanda, hay un programa, que no sé si lo tengo aquí puesto, no está aquí, pero hay un programa que es el programa Belvedere, que desde el año 2000 integra a 5 ministerios interesados en la planificación territorial, que son vivienda, fomento, cultura, medio ambiente y otro que se me ha olvidado ahora, industria, creo. Entonces, por ejemplo, en Holanda el desarrollo urbano se realiza respetando las líneas maestras de los paisajes que desde época neolítica han marcado ese paisaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el desarrollo de la propia ciudad de Utrecht es un desarrollo que respeta esas líneas del Limes, ¿no? Entonces, las propias tendencias históricas del paisaje se refuerzan con esa planificación, lo que es muy beneficioso pues, para la conservación de esos espacios históricos de distinta entidad, ¿no? 2 ejemplos en los que he trabajado, que les anunciaba al principio, son en las Médulas en León y San Silvestro en Italia. Yo me he dedicado a agricultura y minería romana, entonces son 2 ejemplos de zonas marcadas fuertemente por actividades industriales en la antigüedad. La primera zona es las Médulas, que les invito a visitar, es un paisaje marcado por la actividad minera romana en los siglos I y II después de Cristo. Es la mina, el agujero más grande que hicieron los romanos en todo el Imperio Romano. La mina, hay muchas minas, pero este agujero que ven aquí en estas fotografías, que ahora mismo está ocupado por una explotación agraria fundamentalmente de castaños, mide 3 kilómetros. O sea, estamos hablando de zonas amplias. Las Médulas, la zona protegida y declarada como Patrimonio Mundial, mide 10 kilómetros cuadrados. O sea, son espacios grandes con un desarrollo muy fuerte en el tiempo. Las Médulas tienen la virtud de que fue declarada como Patrimonio Mundial en el año 1997, gracias a la investigación realizada desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas al que pertenecemos. Y en su momento, ahora mismo los criterios naturales y culturales están integrados, pero en su momento las Médulas cumplió los requisitos de patrimonio cultural y patrimonio natural estaban disgregados, ¿no? Entonces, las Médulas cumplió, es uno de los pocos bienes de aquellas declaraciones que cumple con todos los criterios que exige la UNESCO, o sea, no se saltó ni uno. Entre ellos, la UNESCO dijo que es un ejemplo excepcional de la creatividad humana en el desarrollo de la minería antigua. Hubo varios detractores de esta declaración, porque hubo países como, por ejemplo, Finlandia o Tailandia, que dijeron que era declarar Patrimonio de la Humanidad un ejemplo traumático de la explotación brutal del medio, que además luego, bueno, pues nuestras investigaciones han demostrado que ha traído ahí contaminación con mercurio, o sea, que es un ejemplo brutal de cómo la explotación del hombre en el medio ha modificado el ambiente. Por ejemplo, las acumulaciones de estériles. Esta llanura es una llanura artificial donde se acumulan todos los estériles que no se utilizan, todo el material estéril, y ha creado, pero esa acumulación de estériles permitió la creación de este lago, que en época medieval ha sido uno de los importantes recursos piscícolas de la zona. O sea que gracias a las Médulas, bueno, luego hay literatura sobre el paisaje moderno. Bueno, el segundo criterio, la UNESCO subrayaba esa creación, esa intervención humana en combinación con los procesos naturales, pues crea un auténtico paisaje, pues son los estériles, los depósitos postromanos, los desmontes romanos. Luego, como es una evidencia excepcional, o sea, las Médulas es un ejemplo de las minas, o sea, todo el noroeste peninsular, la zona de Lusitania, la Galia y toda la zona de Egipto y Grecia está llena de minas. El Imperio Romano necesitaba el oro en época, esto es un áureo de época de Augusto, porque acuñaba moneda y necesitaba
tener el control de la acuñación, ¿no? Entonces, bueno, como es un ejemplo excepcional y cómo representa un periodo y unas estructuras de explotación. Las médulas es muy interesante porque, aparte, la investigación, ahí la importancia de la investigación, ha trascendido esa monumentalidad de las minas y ha mostrado esos espacios de la esclavitud y la dependencia. En las médulas no ha habido esclavos, no hubo esclavos en su momento, pero sí hubo otras relaciones de dependencia que se muestran, por ejemplo, en las zonas en las que han habitado esas personas o en las zonas de trabajo, ¿no? Bueno, este bien tiene una trayectoria muy larga como patrimonio mundial. Yo tuve la suerte de trabajar 5 años como directora de la Fundación Las Médulas, que es el organismo que gestiona la zona patrimonial. Entonces, bueno, pues la experiencia es complicada porque, claro, es un bien no renovable que además es bueno, estas son imágenes de toda la documentación que trabajamos para la protección de la zona. Pues, por ejemplo, teníamos que trabajar con uno de los problemas, claro, no hay una gestión unificada. Entonces, los recursos naturales van por un lado y los recursos medioambientales van por otro. Entonces, bueno, depende también de la buena relación que tenga la parte arqueológica con la parte medioambiental, que vaya bien la gestión de esas zonas, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, las médulas como recurso, al ser una zona tan grande, esos 10 kilómetros cuadrados, tenía unos problemas de control de visitantes, organizamos varios centros de visita. Entonces, uno de los problemas que a mí me interesa señalar, por la relación que tiene luego con los espacios de la esclavitud, es que era muy difícil que los visitantes trascendieran la espectacularidad de los restos de la mina. Era tan impresionante los restos, como veis aquí, ese paisaje minero, que era muy difícil que los visitantes tuvieran interés por visitar otras series otras zonas Entonces, eso marcaba mucho el entorno. Bueno, aquí tenemos datos. Sin duda, las médulas es el gran recurso para la zona, que es una zona muy rural, muy apartada, que sufre una gran despoblación. Hubo otros problemas que también se ven en los espacios dedicados a la esclavitud, y es el daño que hace el turismo descontrolado, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, la riqueza que llega a la zona hace que la zona se vuelva a repoblar. Entonces, claro, te encuentras que hay gente, es muy difícil controlar los nuevos desarrollos en la zona. Entonces, bueno, pues aquí un ejemplo de la nueva arquitectura de esos y construcciones descontroladas frente, bueno, a la gente que volvía y reconstruía las casas de sus abuelos. Y, bueno, entonces, bueno, hay ahí. O, por ejemplo, problemas de degradación. Teníamos muchísimos problemas. Las médulas tiene 250.000 visitantes al año. Entonces, hay unos problemas de degradación en esas zonas de mayor. Esto es un canal romano. Y fijaros, bueno, pues la degradación, había continuos desprendimientos por la acción turística que había que controlar, ¿no? Entonces, bueno, señalar que lecciones aprendidas de las médulas, la importancia de esa investigación para intentar trascender esos elementos más monumentales, esa idea del patrimonio monumental y un poco cómo la investigación histórico-arqueológica es un requisito indispensable para su protección y gestión. La UNESCO, en nuestro caso, la declaración de la UNESCO fue fundamental porque era un elemento vigilante que nos tiraba de las orejas constantemente. Por ejemplo, recientemente la Junta de Castilla y León ha decidido separar los aspectos de investigación, de protección y de gestión. Uy, Dios mío, ya me queda. Bueno, voy rápido. Entonces, ha decidido separar. Entonces, claro, en el caso de elementos, por ejemplo, un campo de fútbol, pues bueno, que la gestión y la protección estén desarticuladas o separadas, pues no pasa nada. Pero claro, en el caso de los bienes culturales, pues una distinción falsa y dañina. Bueno, como me he pasado hablando en las médulas, dejo en la presentación este otro ejemplo, que son los parques de Valdicornia, en Italia, en los que he trabajado bastante, también a través de proyectos arqueológicos vinculados con la minería. Era un poco insistir y concluyo un poco llamando la atención sobre
o sea, esto es un poco una incursión en un ámbito que no conozco, ¿no? Pero como desde esta experiencia mediterránea veo estas iniciativas, por ejemplo, la iniciativa de Memorias Situadas de la UNESCO, que es un proyecto francés en el que se realiza un mapa interactivo que marcan los lugares de memoria vinculados a grandes violaciones de los derechos humanos, ¿no? Que son, en el caso de la esclavitud, lamentablemente son pocos y muy vinculados a hitos, a monumentos. O sea, no hay una tradición porque no hay una investigación detrás, y yo creo que proyectos como el que estamos desarrollando pueden permitir subsanar este vacío. No hay proyectos que estudien esos espacios de la esclavitud, ¿no? Un proyecto que conocerán ustedes sin duda es la Ruta del Esclavo, ¿no? La Ruta de las Personas Esclavizadas. Hay una publicación muy interesante online sobre los sitios de memoria de la esclavitud en Cartagena de Indias. Y bueno, hay un potencial de desarrollo futuro muy grande, ya que según la UNESCO todos los sitios relacionados con el comercio de las personas esclavizadas pues tiene un valor universal excepcional, ¿no? Lo que pasa es que, claro, no todos ellos pueden estar inscritos en la lista del patrimonio mundial. En el caso de Colombia solo está inscrita el Puerto, Fortalezas y Conjunto Monumental de Cartagena. Luego hay varios elementos que están en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, como el Carnaval de Barranquilla, bueno, los conocen ustedes, los he recogido aquí. Y luego Colombia ha tenido dos iniciativas muy importantes de inscripción de bienes en la lista del patrimonio documental. Uno es la música colonial en América, que es un expediente movido por Bolivia, Colombia, México y Perú. Y luego hay los archivos negros y esclavos, que es una iniciativa del año 2005 promovida por Colombia, que junto con el Archivo General de Indias de Sevilla, pues es toda la documentación fundamental. Bueno, entonces, bueno, la UNESCO promueve el inventario de todo ese patrimonio según una serie de tipologías, pero lamentablemente la UNESCO por alguna razón no adopta en este tipo de iniciativas esa combinación de criterios que ha adoptado, por ejemplo, en casos como las médulas, sino que sigue defendiendo el patrimonio arquitectónico, o sea, ese patrimonio monumental, ese patrimonio natural y ese patrimonio intangible, ¿no? Entonces, intenta combinarlos en redes e itinerarios y en el desarrollo de nuevos sitios de memoria. Y ahí, para no alargarme ya, y prometo que termino en un minuto, simplemente llamar la atención sobre ese documento de Legados de la Esclavitud, en la que se explican todas las iniciativas que se están dando para esa protección y gestión de los sitios e itinerarios de memoria, y varias cosas sobre las que quiero llamar la atención para la reflexión, ¿no? El riesgo de esa promoción excesiva del patrimonio monumental, que inevitablemente es un patrimonio colonial. Entonces, como no se trasciende la monumentalidad, parece que el turista se siente atraído por esos monumentos de la colonialidad y esas, pues, por ejemplo, esas haciendas, esos fuertes, y se logra el efecto contrario. No se llama la atención sobre el esclavizado y los dependientes, se llama la atención sobre esos. Entonces, bueno, ahí hay también una labor de educación que comentábamos ayer que es muy importante, ¿no? Por otra parte, bueno, las carencias en la investigación, ¿no? Yo he tomado una serie de notas cuando oía a los colegas de literatura, ¿no? Que es fundamental el análisis de los espacios en el estudio sobre la esclavitud. Los espacios, pero no solo los espacios de habitación, sino esos espacios de conquista, los espacios religiosos, los espacios cívicos y políticos, que son el marco de las relaciones de dependencia. En ese sentido, el trabajo de Chelo de ayer me parecía muy revelador, ¿no? Porque tenemos que echar mano de esa literatura, de esos dominantes, ¿no? Los espacios lúdicos, en el caso de los romanos, ¿no? Como los gladiadores, que no sé si en el caso de la esclavitud, pero, por ejemplo, la elaboración de los paisajes simbólicos y, sobre todo, la percepción de los espacios como símbolos de la libertad, ¿no? Como las revueltas serviles, o en el caso de antigüedad, pero las revueltas de los esclavos en época moderna y contemporánea, cómo se perciben y cómo se apropian esos espacios. No hay estudios de arqueología o esos estudios los habrá. Por ejemplo, hay estudios sobre los palenques, hay estudios de investigadores colombianos muy interesantes, pero todavía no tienen su reflejo en esos inventarios, ¿no? Y luego, bueno, pues los espacios de la marginalidad,
los estudios que han presentado los colegas de literatura pues me parece que son importantes, ¿no? Luego, la desaparición gradual, y ahí vuelvo al silencio de Consuelo Naranjo, ¿no? Ese patrimonio invisible que nos estamos, como no hay un desarrollo sostenible de esos desarrollos urbanos, estamos corriendo el riesgo de ir invisibilizando y silenciando esos patrimonios materiales que todavía permanecen y que no. Y luego, bueno, pues la sensibilidad y la educación. Y luego dejo en la diapositiva pues algunas ideas de retos que se me ocurrían, ¿no? De cómo se podrían, pero bueno, que podremos desarrollar sin duda en el futuro. Y ya está, y esto es todo. Si les parece, vamos a hacer digamos, hacemos la ronda de preguntas. Ya. Y después damos paso al profesor, a la profesora Ivonne, que va a hacer sus cosas. Sociedad
Y de nuevo, de cara al patrimonio, ya tenemos mucha conciencia ecológica, tenemos que reciclar, tenemos que cuidar a los animales, pero luego no tenemos esa conciencia de la importancia de la no renovabilidad de nuestros bienes históricos, ¿no? Y es muy difícil, súper difícil. No sé si he contestado. Sí, yo tenía una pregunta en relación con con las sensibilidades que trae un tema como la esclavización de personas. Y esas nociones de victimización, revictimización, digamos que en el contexto de estas patrimonializaciones de estos sitios de la esclavitud, digamos, cuando se está dando el proceso, no aflora ese discurso de que se puede presentar una posible revictimización de los esclavizados, de sus descendientes, en el marco de estas nuevas, digamos, lugares de memoria sobre la esclavización. Sí, este es un tema que trata la UNESCO, porque en esa guía, que es muy interesante leer, además se lee muy rápido porque repite mucho esas ideas, ¿no? Habla de la necesidad de la educación y entonces de un poco del difícil equilibrio. Por una parte, la apertura de heridas en algunos... Se hablaba ayer al hablar de esos conceptos de afrodescendiente, de negro, de que las sensibilidades y los territorios, cada uno es un mundo. Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, en la guía, hay ejemplos de Estados Unidos, de Canadá, de Haití, Jamaica, o sea, hay un poco también ejemplos africanos. Entonces, un poco parece que el peligro, como pasa en el caso que acabamos de comentar de las médulas, que el término medio es muy difícil de encontrar, ¿no? Y pasa con todos los patrimonios traumáticos. Luego está el peligro también, al hilo de esto, que señala la UNESCO y que estamos viviendo, por ejemplo, en España con las leyes de memoria histórica y la guerra civil, de la apertura de heridas y de nuevos revanchismos. Por una parte está las cuestiones de sensibilización o frivolización de la historia y por otra parte están las cuestiones de cómo... O sea, la propia necesidad de encontrar una justicia histórica o de llegar a la verdad, que también recogen estos textos internacionales, todos esos aspectos jurídicos. Hay procesos, por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil Española, hay procesos abiertos todavía, personas que estuvieron represaliadas, que todavía hay causas abiertas y que es necesario cerrar, pero claro, ahí el equilibrio es siempre muy difícil y es siempre... De hecho, hay una discusión en el ámbito arqueológico, esta es una discusión muy amplia en el ámbito en el que yo me muevo, por ejemplo, con la utilización de la arqueología para, por ejemplo, en el caso de los indios... Ay, se me ha olvidado ahora cómo se llaman estos, en Canadá y en los estudios arqueológicos que permiten a ciertas tribus reivindicar territorios ancestrales y se les están devolviendo... Entonces eso es, o por ejemplo, todo el caso de la arqueología de género, del uso de la mujer. Ahí hay un tema que es complicado y que hay que revisar. Y luego todo eso se mezcla con todas las reconstrucciones históricas. En el caso de los romanos que estudio yo, son todos esos movimientos de recreación histórica y en el caso, por ejemplo, de los espacios de la esclavitud, las reivindicaciones de esas... Ayer una estudiante vuestra decía, ¿no? Todas las mujeres palenqueras, la creación de bohíos. O sea, hay un difícil equilibrio entre el mantenimiento de esas tradiciones, que no se conviertan en monos de feria, muchas de esas poblaciones, ¿no? Ahí es un tema y hay muchísima literatura sobre el patrimonio inmaterial y esa sensibilidad. Bueno, me he enrollado y ya no me acuerdo la pregunta. No sé. ¿Alguna otra pregunta? Ya, yo te llevo el micrófono ya que estás aquí al final. No, es simplemente una recomendación ahora que van para Cartagena, pues obviamente que no dejen de ir a Palenque, porque no es, digamos, hay palenques, pero es que ese es el Palenque, es decir, ellos orgullosamente lo dicen y es así, el primer pueblo libre de América Latina, de América, pues lo dicen así. Y queda pues a unos cuantos, un tiempo corto corto de relativo, 2 horas más o menos de Cartagena.
Y allí, pues, obviamente sí, hay mucha, porque se ha vuelto muy turístico con algunas cosas, pero efectivamente está la imagen de Bencos Biojo, que es un príncipe que fue el primero que se reveló y el que termina fundando Palenque. Pero el lumbalú, es decir, la conservación de la lengua, me parece que es una cosa muy enriquecedora y que, pues, que tienen ellos, que la conservan y que quieren mantener ciertas características y cosas, no quieren que desaparezca. Y hay ya entidades como de ellos mismos, organizadas por ellos mismos, encargados de eso. Pero efectivamente hay toda una tarea de reparación histórica, pero esa reparación histórica no es, pues, voltear la torta, como a veces se ha querido pensar, pero me parece que en esas dinámicas sociales y políticas pues se ha generado una nueva posibilidad, por ejemplo, de participación, y ahora hay una señora que es profesora ahí en Palenque toda la vida, ahora es congresista, entró ahora al Congreso y es una cosa que pues permite un mayor equilibrio de, digamos, histórico y de alguna manera una compensación. Sí, sí, tranquila. Pues vamos a ir, ¿no?, al Palenque. Luego hay un tema muy interesante en relación con todos estos aspectos que se discute mucho, que es la mercantilización del patrimonio, que es un poco en el caso del mundo antiguo. Y luego, por ejemplo, un problema, yo lo veo como problema, como riesgo, ¿no?, en España, es la educación que estamos haciendo desde el punto de vista de la arqueología y la historia. Muchas veces no llega porque es más fácil, por ejemplo, el caso de los romanos, ¿no?, que parece que importan menos y que ya no abren heridas, ¿no? Hay recreaciones históricas y muchas veces estas recreaciones históricas pretenden recrear un pasado con una cierta historicidad y es falso. O sea, muchas veces son muchos mitos, pues el romano que lucha en el teatro. O sea, no hay mucho rigor, pero uno de los problemas que nos hemos encontrado, por ejemplo, en España, en el caso concreto de las médulas, es que da igual cómo vende, al final se banaliza el pasado, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que cubren también estos sitios traumáticos, ¿no? O incluso el propio morbo que dan muchas veces, pues, las fosas de los represaliados en la guerra civil, o por ejemplo Auschwitz en Polonia, ¿no? O sea, que ahí sí que yo creo que se puede definir como el problema de la mercantilización, ¿no?, que esperemos que no caigan, que tiene que haber una vigilancia atenta, y yo creo que desde la historia y la arqueología, la filosofía, tenemos que tener, o sea, que estar ojo a visor, ¿no?, que podemos hacer cosas para llamar la atención sobre estos problemas. No sé si... Pero bueno, iremos a Cartagena Bueno, no sé si haya otra pregunta adicional, ¿no? Yo quisiera tal vez hacer un comentario y es en torno, mientras tal vez te escuchaba, pensaba pues como en un debate clásico en la historia, ¿no?, en la epistemología misma de la historia, que es este tema de los pasados cruzados, ¿no? Finalmente uno puede entender las médulas, las minas, como una fuente, ¿cierto? Y resulta muy bonito, como un poco... tal vez una reflexión en torno a lo que, digamos, desde el punto de vista histórico, cómo podríamos pensarlo como justamente una fuente en la que confluyen una serie de experiencias en el pasado, etcétera, etcétera, pero que pareciera que hay una negación a negar ese entrecruzamiento en estos espacios. Concretamente te quería preguntar sobre el tema del agua. Si crees que dentro de todo este debate, digamos, por los debates particulares que ha generado el agua, claro, cuando uno habla de minas tiene que hablar de agua también, ¿no? Entonces no sé si dentro de las experiencias propias de lo que has trabajado, del trabajo de campo, encuentras una diferencia en el discurso en torno a la protección del agua y la tierra, ¿cierto? Haciendo la salvedad, pues, que finalmente el agua también tiene un derrotero, tal vez, digámoslo así, como muy particular, que ha generado otros debates específicos. Incluso la UNESCO tiene una sección dedicada exclusivamente al tema del agua, ¿no? Entonces, por esto... Bueno, no sé si he entendido bien la pregunta. El tema del agua es fundamental, claro, desde el punto de vista de la arqueología y la minería romana es fundamental, porque además el control del agua marca la organización de los espacios. Entonces, por ejemplo, en el caso de las minas de oro, el agua es clave
porque el Imperio Romano necesita el agua para la explotación. Entonces, la dependencia de las poblaciones que se ven sometidas al Imperio Romano está articulada en torno a los recursos de agua, que además es muy interesante porque van a las minas y al regadío de los espacios de cultivo. Y luego esto cambia, por ejemplo, en toda la arqueología islámica y medieval. Es muy interesante en la península ibérica. Tenemos muchos colegas como con la llegada de los árabes a la península ibérica cambia gran parte de la fisonomía y entonces es interesantísimo. Luego también la protección de esos recursos hídricos. Por ejemplo, yo vivo en Segovia y el acueducto romano ha tenido varias reconstrucciones, se mantiene la línea del acueducto y la última, que es la de Felipe II, se mantiene hoy en día y se puede, o sea que en ese sentido. Y sí, en relación con el patrimonio ¿cómo se llama esto? Y con la investigación del agua hay una revista que me parece fundamental, que es Water History, que es yo creo que hoy en día es la referencia investigadora que articula todos esos debates sobre el agua. Pero no sé si he entendido muy bien la pregunta, la verdad, en torno a las políticas del agua. No hay, sí que desde el punto de vista histórico sí que se nota la diferente gestión y las fuentes de gestión precisamente en esa configuración del territorio, pero hoy en día no hay. Sí que, claro, en las zonas, por ejemplo, como las médulas, el agua es fundamental, pero también la escasez de agua, o sea, la protección del agua como un recurso, por ejemplo, desde el punto de vista estratégico turístico es un problema, porque la llegada masiva de turistas en julio y en agosto a la zona retrae los recursos o puede poner en peligro los recursos relativos a la explotación de las explotaciones agrarias o con el ganado y tal. Pero no hay no me consta a mí que haya Sí que hay colegas, por ejemplo, en Sevilla está Jesús Raúl Navarro, que se dedica al agua como patrimonio, pero no hay un discurso desarrollado que yo sepa sobre este tipo de problemáticas. Bueno, no sé si algo adicional, ¿no? Bueno, yo creo que vamos entonces a darte la palabra, Ivonne. Voy acá si quieres, toma, te presento desde acá. Sí. Voy a responder las preguntas. Y yo sé que se me sentó muy rápido. Bueno, vamos a continuar con la segunda exposición del día de hoy. La profesora Ivonne Molinares, que es profesora del Departamento de Historia y Ciencias Sociales. La profesora Ivonne pues, ha estado vinculada a distintos proyectos de investigación acá en la universidad. Tiene, a mi modo de ver, también una fortaleza para el proyecto, y es pues, su formación como psicóloga, que le ha permitido también, digámoslo, darle al proyecto, a los enfoques básicos del proyecto, como una perspectiva bien interesante en torno pues, al concepto de percepción, entre otros. Dentro de su área de experticia pues ha estado el tema de la guerra, de las voces excombatientes, del conflicto armado, los movimientos sociales, la reconciliación, bueno, muchos digámoslo, temas que se consideran pues importantes para pensar el presente en Colombia, y que creo pues va a tratar con sobrada soltura ahora en su exposición. Entonces, Ivonne, adelante y gracias. Bueno, en primera instancia, agradecer. De trabajo de esta aproximación
a lo que es el racismo moderno y racismo cordial, que son el profesor Roberto González, la profesora Eliana San Andrés, quienes desde el Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la universidad hemos decidido pues afrontar como estas nuevas preguntas. Hoy básicamente voy a trabajar sobre el racismo moderno, no el cordial, ya en una próxima oportunidad. Y la pregunta es, ¿qué pasa en Colombia? Y hablamos, obviamente, desde la percepción social, pues que es el tema digamos, de mi experiencia, y cómo construimos nosotros esa visión del otro dentro de nuestras sociedades, en este caso dentro de la sociedad colombiana, y cómo, aunque nos declaramos siempre no racistas y nos resistimos a las denominaciones de racismos a las que nos enfrentamos todos los días, realmente sí lo somos. Y con unos ejemplos muy simples voy a ir pasando como a mostrar este proceso. Ok, porque no estoy controlando mucho. Bueno, perdón. Bueno, yo me gusta empezar con esta cita de Alejandro de la Fuente en una entrevista que hizo en 2020 para la BBC, en la que decía: hay que empezar por las similitudes, porque la discriminación racial, el racismo sistémico y la exclusión de las personas afrodescendientes de los proyectos nacionales, de los proyectos de ciudadanía, son realidades comunes a todas las Américas. Son realidades que tienen una historia compartida, una historia común, y que se expresan de manera diferente en distintos lugares, pero que se expresan en muchos lugares en las Américas. Tanto indio como negro son categorías de manufactura colonial que produjeron grupos racializados, subordinados e inferiores. Ahí nos está reafirmando Alejandro de la Fuente este inicio de mi presentación, y es de cómo desde nuestra percepción del otro nosotros construimos nuestra relación con el otro. Y si esa relación con el otro parte de una premisa de subordinación, es muy difícil luego romper esa percepción y adicionalmente romper la manera como nos relacionamos con los otros en el sentido de considerarlos subordinados. Y en este caso específicamente por el fenómeno de la racialización. Para empezar, breve, porque es teórico, cómo se forma nuestra percepción del otro. Y siempre traigo esta imagen de un texto, de un blog que me encanta, que se llama Racismo en el Supermercado, que nos muestra simplemente iguales y diferentes, porque todos son diferentes. Sin embargo, una sola característica determina cómo me relaciono con el otro, y es una característica de percepción. Porque al final, si tomáramos el ejemplo, todos son huevitos en una misma canasta. La percepción social es un fenómeno interesante que desde que yo era estudiante de psicología me movió. Me movió porque, entre otras cosas, tiene la implicación de yo cómo entiendo al otro, cómo lo comprendo, y a partir de allí cómo me relaciono con él, pero no es solamente desde mí, sino desde el otro, que también está comprendiéndome, percibiéndome y está intentando relacionarse conmigo. En este sentido, Pelherfi, Adolf y Morris hablaban de la percepción social como un estadio inicial de relacionamiento. El simple hecho de poder mirar al otro, tocar al otro, sentir al otro, ya me va a dar una posibilidad de relación, en la cual nosotros no pensamos, ni siquiera lo evaluamos, porque nosotros no nos paramos y decimos, esta persona mide más o menos 1,80, más o menos no, simplemente está ahí, y lo que decimos respecto a mí es más delgado, es más gordito, es más alto, es más bajito. Entonces, en ese sentido, estos estilos atribucionales que nosotros mismos le damos al otro, se los damos desde nosotros mismos, y allí el relacionamiento es fundamental. Otro punto de partida es la definición de cognición social, que sí es un proceso básicamente neurobiológico, psicológico y social, por medio del cual nosotros percibimos, reconocemos y evaluamos los eventos sociales para construir una representación del ambiente y de los individuos. Y aquí, justamente cuando tuve la oportunidad de asistir a Ciencia al Barrio, que ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, bajar el lenguaje para trabajar con adolescentes, dábamos el ejemplo de cómo yo evalúo, por ejemplo, una calle oscura
y una persona al fondo de la calle con un suéter con capucha que yo no puedo diferenciar su cara, no puedo distinguirlo, y cómo es diferente, cómo lo percibo yo si el evento me aconteciera en Colombia, que es el contexto que conozco, que desafortunadamente ha sido un contexto de violencia, y cómo lo percibe, por ejemplo, un joven en el centro de Madrid, que bueno, tal vez dice, sí, también la calle está oscura, pero no está esperando un probable ataque. La evaluación es distinta. Entonces, cuando nosotros vemos fenómenos de racialización, o me interesó mucho esa propuesta que hacía nuestro profesor de ese famoso binario colonial, que le voy a echar un vistazo a la conceptualización también, nosotros siempre en la evaluación estamos definiendo es diferente a mí. ¿En qué es diferente? Y el último concepto que nos fundamentaría sería el de los prejuicios, que de forma simple es lo que nosotros denominamos la idea que se forma antes de tener un juicio, es decir, antes de tener los suficientes argumentos y la suficiente base para poder definir sobre una persona, sobre una situación, sobre una colectividad. Adorno, que siempre va a ser un referente cuando hablamos de percepción social, que entre otras cosas hizo parte de esa gran comisión que investigó sobre los procesos de discriminación que se dieron justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial y toda la segregación hacia el grupo judío, nos decía que realmente el prejuicio siempre se manifiesta con algún rasgo de personalidad. Sin embargo, nosotros también sabemos que ya no solamente hay un rasgo de personalidad, sino que hay también un rasgo físico al cual nosotros calificamos, pero que si buscamos en los textos, incluidos aquellos que biologizaron lo que se denominó raza, vamos a encontrar elementos como el tamaño del cráneo, la forma de la nariz o la boca, que entre otras cosas dieron paso a clasificaciones incluso de la criminología, teniendo como ejemplo más fuerte toda aquella clasificación que hizo Lombroso de la personalidad criminal, visitando las cárceles, y describía en su mayoría personas de rasgos fuertes, de color de piel oscura, de una nariz de una determinada forma, sin tener en cuenta también la posible historia de marginalidad y de, limitaciones y exclusiones que estas personas habían vivido y que no necesariamente dependía de esa característica física, que al final es lo que nosotros hoy conocemos como racismo. Los prejuicios son ideas que normalmente adquirimos de los demás sin experimentarlas. Y eso es lo increíble del aprendizaje del racismo, que es tan fácil aprenderlo, pero muy complicado desaprenderlo. No imposible, pero sí es complicado, porque como lo aprendemos sin experimentar, no hace parte del juicio crítico. Los estereotipos son las imágenes que nosotros armamos en nuestra cabeza justamente a partir de la actividad prejuiciosa. Y estos, de aquí lo que quiero resaltar, es la propuesta de Del Olmo, que nos dice que es la asociación de un conjunto simple de ideas sencillas, generalmente adquiridas de otros, y que convertimos en una categoría. Y esta categoría para el racismo es la categoría racial, asociada a específicamente color de la piel. Este concepto del que yo quiero hablar hoy, que es el racismo moderno, es un concepto que nace después del proceso segregacionista de abolición de la esclavitud en Estados Unidos, y nace por una necesidad de medición. Sin embargo, esta medición también llevó a que se hiciera una revisión de todo lo que se había definido como racismo, y aparecen estudios en diferentes lugares del mundo. En América Latina, muy especialmente en Brasil. En Colombia, tardíamente. Guimarães, en Brasil, definió el racismo como una reducción de lo cultural a lo biológico, una tentativa de hacer a lo primero depender de lo segundo, cuando ya todos los estudios del genoma humano, como bien lo explicaba ayer el doctor Miguel Ángel Samper Puig,
nos muestran que definitivamente solo hay una raza humana. Eso sí, que hay ciertos elementos de nuestros componentes genéticos, dependiendo del grupo que hoy denominamos étnico, que pueden estar resaltadas o no. Pero raza solo hay una y la decodificación del genoma así lo confirmó. Allport expresó también que el racismo es un proceso de jerarquización, exclusión y discriminación contra un individuo o toda una categoría social, que es definida como diferente con base en una característica física externa, real o imaginada, la cual es resignificada en términos de una marca cultural interna que define los patrones de comportamiento. Bien afirmaba ayer Chelo Naranjo, como a esos revolucionarios, a esos que se rebelaban, se les empezaba su descripción a partir de sus características físicas, que es lo que se denomina racialización. Hoy, cuando hablamos de racismo moderno, realmente hablamos de esa percepción de las personas no negras, y aquí también volvemos al discurso de si, a la discusión, perdón, de si afrodescendientes, afroamericanos, afro-negro. Nosotros aquí vamos a llamarlos personas negras para asumir la definición de Lima y Bala. Las personas negras, es la percepción de las personas blancas de que las personas negras están recibiendo más de lo que merecen, por lo tanto violan valores importantes para las personas blancas. Nace el concepto realmente por esa necesidad de medición después de la segregación, para medir actitudes raciales públicas de los individuos cuando la norma social en ese momento, una vez superado el proceso de esclavización y luego la segregación, ya la norma social inhibía las expresiones abiertas de racismo. Entonces ya no podemos decir ese negro en el caso de Estados Unidos. De hecho, la palabra negro es una palabra que en el lenguaje de Estados Unidos, incluso en el lenguaje académico, prácticamente ha desaparecido cuando realmente son personas negras, ¿verdad? Pero prefieren llamarlo de otra manera. Eso también es una manera de eludir una responsabilidad histórica. La teoría del racismo moderno fue desarrollada a través de una escala, la escala de racismo moderno de McConaughey y Hugh, que en 1976 quieren medir, pero que las personas no se sientan cuestionadas respecto a la corrección política que en esta escala y para cualquier escala nosotros denominamos deseabilidad social, que es un sesgo. Entonces de pronto nosotros vemos, dice negro, entonces ya no es adecuado. Entonces lo que intentaron fue esto, y es importante ver la escala porque los ejemplos que voy a dar están fundamentados en la escala. La escala tiene 8 ítems y dice el primer ítem: en los últimos años las personas negras consiguieron más de lo que merecen económicamente, más de lo que merecen, o sea, ya tienen, requieren más. En los últimos años el gobierno y los medios de comunicación han mostrado más respeto y consideración por las personas negras. Más, ¿a partir de cuándo? ¿Quién determina la medida? Las personas negras exigen más de lo debido en la búsqueda de la igualdad de sus derechos. Y allí yo creo que el caso más impactante visualmente es el caso de Ruby Ridgway, que no tengo la fotografía aquí, creo, que es la primera niña que ingresa a una escuela que se denominó integrada después de la segregación, porque roto el proceso segregacionista, se suponía que en la integración los niños afro, negros, de color, podían ir a cualquier escuela en los Estados Unidos. Sin embargo, cuando ella en el estado de Mississippi llega a la escuela, llega acompañada por el cuerpo de seguridad del alcalde e incluso también del cuerpo de seguridad de la presidencia en Estados Unidos, debido al temor de sus padres, porque aunque la segregación ya se había roto, las personas blancas consideraban que Ruby debía ir a una escuela de personas negras, que no había necesidad de que ella viniera a una escuela de personas blancas, pues había escuelas donde mayoritariamente iban personas negras. Ese es como el caso emblemático que nos muestra realmente cómo funciona el racismo moderno, ya sacándolo de la teorización al ejemplo. Las personas negras tienen más influencias de las que deberían tener en las decisiones políticas. Eso habría que medirlo ahora en Colombia y no sé cómo resultaría. Las personas negras están mejor ahora que antes.
ahora y antes, cómo era el asunto. Las personas negras reciben ayuda que reciben ayuda del gobierno podrían salir adelante sin esa ayuda si lo quisieran de verdad. Y esa en este país es una de las más grandes prácticas. Este ítem se practica mucho disimuladamente, porque de eso se trata el racismo moderno. No te estoy diciendo negro, lo que te estoy diciendo es que si tú quisieras e hicieras un esfuerzo por trabajar más, seguramente estarías mejor o igual que yo. En general, el gobierno dedica más atención a las peticiones y quejas de las personas negras que a las de otros grupos sociales. O sea, ¿qué más quieren? Esa es una expresión muy cotidiana, coloquial, pero que es una expresión de racismo moderno, y las personas negras deben estar solo donde otras personas las quieran y las acepten. Un poco el caso de Ruby Rugby. El racismo moderno tiene una base que es el racismo simbólico. Aquí no me voy a detener mucho. Sin embargo, se dice que parte de porque en el racismo simbólico las actitudes negativas que una persona no negra tenía sobre las personas negras era sobre lo amenazante que podían ser para el mundo al violar los principios de individualidad. Y en los discursos de supremacía blanca en Estados Unidos es lo que nosotros encontramos. De hecho, la última masacre llevada a cabo en este país por un joven blanco contra población negra mostró que en sus redes sociales él lo que manifestaba era que Estados Unidos tenía que cuidarse del crecimiento de la población afrodescendiente porque iban a terminar dominando el país. En el caso de Colombia, esta afirmación es cada vez más frecuente a partir de la Constitución de 1991, que es la Constitución que nos rige, y de la aparición de una ley que ayer mencionaba la profesora Eliana, que es la ley que hoy conocemos de afrodescendientes, que es una ley simplemente para garantizar ir cerrando la deuda histórica. Sin embargo, algunos la han considerado como una forma de discriminación positiva en la que se beneficia de mayor manera a la población afro, sin tener en cuenta que hay una brecha y que esa brecha tiene que empezar a ser superada. Esta afirmación la coloqué allí porque, entre otras cosas, nosotros vamos a empezar a ver algunas formas de manifestación de este racismo moderno en Colombia en hechos reales, no digamos en la percepción de un investigador, sino a través de distintas expresiones. Y aquí tenemos un perfecto ejemplo, casi que de libro, de la ministra Alicia Arango, quien fue ministra del Interior del gobierno que ya termina en Colombia, y cómo, digamos, ubica a los afrodescendientes en una condición de subordinación. Y en un evento les dijo: desde el Ministerio del Interior estamos para apoyarlos, para ayudar en acciones, lo cual uno diría, bueno, pues sí, el gobierno eso es lo que tiene que hacer, pero ¿alrededor de qué? De reconocerlos como que ustedes son música, deporte, literatura, arte, folclore, respeto por las tradiciones ancestrales, misioneros. Tienen un poder inmenso de resiliencia y de resistencia. Su alegría es un alimento para el alma. Son los mejores en gastronomía y creatividad, entre otras. Sigan influenciando el desarrollo de este país. Todo el mundo diría, pero ¿por qué ella está diciendo que eso es racista? Porque mantiene la posición de visión de la población afrocolombiana respecto a unos arquetipos, a unos estereotipos y a unas acciones prejuiciosas. ¿Qué son las personas afrocolombianas? Ciudadanos. Igual que yo, igual que los que se encuentran en esta sala que son colombianos. Entonces el gobierno se empeñó en resaltar simplemente esto del arte y del folclore y la gastronomía, sin tener en cuenta que realmente los tenía que resaltar era como ciudadanos. Ante eso, el Consejo Nacional de Paz Afro le hace una petición al presidente Duque y le dice: el pueblo negro colombiano, afrocolombiano, mediante una nueva comunicación, le dice que avance en el plan de enfoque étnico-racial negro y afrocolombiano. Lástima que ahí no se ve lo que ellos le reclaman, porque le están diciendo eso: presidente Duque, nosotros somos más que deporte, más que arte, más que gastronomía. Nosotros somos ciudadanos que queremos actuar
para desarrollar ciudadanía en un país que también es nuestro. Sobre el ítem 8 de nuestra escala, las personas negras deben estar solo donde otras personas los quieren y acepten. El 11 de enero, Pastor Elías Murillo Martínez llegó al Palacio de Nariño a participar en una reunión de un COMPES, en un Consejo Superior de Política Económica, donde se tomaban decisiones económicas, se toman aún. Y en esta primera reunión, él se sienta y solo unos minutos después de tomar asiento, una mujer del público lo mira y murmura: esto cada vez se está pareciendo más a Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es una de las zonas en la ciudad de Bogotá donde cohabitan personas en condición de desventaja socioeconómica y con grandes carencias en cuanto al acceso de recursos. Entonces, porque Pastor Elías, que además era un representante de un grupo afroorganizado, se encontraba en el Palacio de Nariño, esta persona que también es asistente asume que él debía estar en Ciudad Bolívar, o sea, su sitio es en la marginalidad. El ítem 3, las personas negras exigen más de lo debido en la búsqueda de la igualdad de sus derechos. José Gabriel Ortega, presidente del Consejo Comunitario de La Boquilla, un pueblo de 18.000 habitantes cuyos orígenes datan del siglo XVIII y que tiene todos los títulos que lo certifican alrededor de la zona hotelera más próspera de la ciudad de Cartagena, dice en La Vanguardia en el año 2020, pues porque había un plan de estabilización de La Boquilla. Estamos en un sándwich, para ellos somos un estorbo y nos quieren quitar de aquí. Dice sentado en una de las pequeñas casas de La Boquilla en la primera línea de playa, además son unas playas maravillosas. Existen maquetas y planos de cómo va a quedar esto y no está contemplada ni una sola comunidad original, que un poco es lo que a partir del racismo moderno se conoce como desplazamiento por desarrollo. El ítem 1, en los últimos años las personas negras consiguieron más de lo que merecen económicamente. En esta discusión de La Boquilla, Carolina Bejarano, quien es una mujer afrodescendiente y es abogada asesora de los boquilleros, decía: hay una creencia de que las tierras de las comunidades negras deben ser fuera de la ciudad, como si dijeran, vamos a reconocerles sus derechos, pero lejitos, no en las ciudades. Sobre el ítem 5, otro elemento en este mismo caso de La Boquilla, que es un caso bien interesante de analizar, las personas negras están mejor ahora que antes. Albeiro Carmona, líder social boquillero, decía: acá nadie dice que el desarrollo sea malo, pero se cree que el desarrollo tiene que ser blanco y que nosotros no solo no somos parte de él, sino que nos tenemos que ir para que haya desarrollo. Entonces, en este sentido, este país que le da escozor, se enoja cuando hay acciones de racismo expresas, que en este caso ni siquiera responden a la deseabilidad social, niega su racismo, no lo ve como un problema, porque minimiza, invisibiliza, genera la idea de que ya no hay problema. Y aquí yo quiero es donde estaríamos la reflexión, en mi reflexión, con esto del racismo moderno, que además es un concepto que, como les digo, aquí nosotros le hacemos un análisis tardío porque es un concepto que tiene más de 50 años de haberse desarrollado, por lo menos en América. Desconocemos un legado histórico de discriminación y prejuicio, normalmente asociado a la inferioridad intelectual, a la disposición sexual, a la pereza o a la ignorancia. Estos son los estereotipos que alimentan las conductas discriminatorias cotidianas y sistemáticas que enfrentamos los afrocolombianos. Esta es una afirmación de Ana Margarita González en su blog en el Observatorio de Discriminación Racial. Y Ana Margarita González, entre otras cosas, habla justamente de esa dualidad entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Y ella dice, y en cada una de las clasificaciones que nosotros analizamos en el observatorio, siempre vamos a encontrar que lo negro se encuentra en el lado de lo negativo, que lo negro se encuentra en el lado de lo que no ayuda al desarrollo de la nación, que lo negro finalmente no es más que un estorbo para el desarrollo del país. Y lo hace desde un observatorio que lo que registra son casos
cotidianos de expresiones de racismo. Y los tiene sistematizado y además con unos análisis que lo más interesante es que se hacen desde la percepción de lo afro, pero también entendiendo la percepción de los otros. Por eso a mí me gusta tanto el trabajo del observatorio, porque no es solo reivindicatorio y digamos de activismo, es de análisis de distintas perspectivas y miradas de todos los colores en este país, que realmente es un país de mixtura. Este país no podría decirse ni blanco ni negro, pero sí muy mezclado. Nos enfrentamos también a la negación de un problema, que es a la segregación por el color de piel, porque como ya lo consideramos superados, o sea, nosotros no discriminamos por color de piel. Entonces nosotros discriminamos por pobreza, pero es a la población afro que es pobre, porque ha estado marginada históricamente. Marginamos por menos posibilidades educativas. ¿A quién? A los negros, a los indios, que también ya me han preguntado. No tenemos datos porque no estamos estudiando, pero lo vamos a tener que hacer, está claro. Y consideramos que ya está superado eso de la piel, pero en la segregación y marginación histórica ellos se quedaron en la periferia y nosotros seguimos justamente discriminando a la periferia. Lo de los mapas, que ahorita María hacía una referencia, le comentaba yo a la profesora Eliana, vamos a hacer un mapa. Nosotros ya tenemos alguna experiencia en hacer mapas y los hicimos para el conflicto y encontramos que justamente las zonas que más sufrieron el conflicto eran las zonas periféricas. Sin embargo, las zonas en las que se hizo la mayor inversión no necesariamente correspondían a la periferia, y el mapa político del país, ahora que cambió desde la periferia. O sea, la periferia decidió. La periferia, que justamente por discriminación y olvido, tal vez esta vez decidió reaccionar y decidió para el país. Entonces, los mapas nos parecen un ejercicio interesante que creo que vamos a intentar lograr y los presentaremos como resultado después de que se termine la aplicación de la encuesta. Nos enfrentamos también a una segregación por debilidad institucional y falta de oportunidades que están ligadas al rezago por otros tipos de racismo. Entonces, existe una discusión en Colombia sobre si denominamos el racismo como un racismo estructural. Y ahí entonces siempre nos sobresalta y ya tenemos claro que nosotros no lo vamos a llamar racismo estructural, no lo vamos a estudiar como racismo estructural, porque entonces se empezaría a mezclar con otro tipo de problemáticas y otra vez terminaría siendo invisibilizado. Lo vamos a trabajar como racismo moderno, en ese sentido de que estamos percibiendo que es que como ya la Constitución cambió y como ya tienen una ley afro, entonces ya no pueden reclamar más. Desde ahí lo vamos a mirar. Y lo vamos a mirar desde el racismo cordial, que es otro tema que nos ocupa, desde esa perspectiva de suavizar el racismo con un chiste o con una expresión que también uno de los profesores que hacía la exposición de literatura decía, cuando le decían negrita, entonces por eso ella le respondía francesitos, que creo que esas cuando nos suavizamos a través del chiste o de ese trato aparentemente amable, es lo que estamos reafirmando un proceso histórico que no logramos superar. Nos enfrentamos también a procesos discriminatorios que se aprenden y a los cuales tendría que hacérsele frente hablando de ellos, escuchando las voces de los discriminados, no para cambiar de opinión, sino para generar ejercicios de alteridad en un proyecto nacional que así lo requiere. Y nos enfrentamos también a una búsqueda de pureza en un país y en un tiempo que es de mixtura, porque así lo ha definido el proceso de la sociedad desde que asumió que la globalización era lo que iba a marcar este momento histórico de la humanidad. Profesor Nelson. He terminado. Vamos a empezar de nuevo la ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta atrás. Hola, buenos días. Respecto a cuando estaban haciendo la escala del racismo moderno, yo me remití, por lo menos en uno de los puntos, cuando hablaba de esto de los
favores o beneficios, por ejemplo, que reciben las personas negras. Y no deja de pensar, sobre todo cuando el DANE, me remitía al DANE, porque es uno también de, como de siempre, las discusiones que se tienen, y es que cuando se hace la base censitaria del DANE, lo negro, lo afro también, y todo lo étnico, muchas veces se determina es por autorreconocimiento o autodeterminación. Entonces, de alguna manera, bueno, ya esta es mi pregunta, como que no identifica de alguna manera un vacío en tanto es reivindicativo que la persona se autodetermine, se autorreconozca como negro, pero también el mismo estigma, por ejemplo, en tanto a mí me llega, por ejemplo, una persona a la casa a decirme, ¿usted se identifica como negro? Yo sé que no. Y como existen esas realidades materiales que de alguna manera reivindican lo negro, reivindican la autodeterminación, pero al mismo tiempo, de alguna manera, por sí mismo lleva ese vacío, que muchas veces estos indicadores no alcanzan a recoger en su totalidad, por lo menos lo que es este tipo de población, por el mismo estigma, por todo lo que entendemos. Entonces, no sé cómo usted percibe esto. Y bueno, por otro lado también hay he visto discusiones en tanto a la distinción entre lo negro, lo afro, las negritudes, y es que no sé si incluso de manera errónea se dice que lo negro como neologismo de alguna manera es un concepto limitado porque no acoge de pronto todo ese no sé, ese repertorio cultural, ese repertorio que está asociado quizá digamos más hacia lo afro, hasta el mismo término de negritud. Entonces, me gustaría también que enfatice un poco en eso y bueno, también asociado a esto de la autodeterminación, si existen de alguna manera ciertos vacíos, ya no solo hablemos del DANE, sino por ejemplo cuando se accede a becas, cuando se accede a beneficios del Estado, que de alguna manera, bueno, pero ya eso son fallas institucionales, como que no existe un seguimiento de verdad, como que quienes ingresan a esa base de datos bajo esa categoría. Entonces, bueno, no, básicamente... Ayer en la discusión hablábamos de lo compleja de la categoría, porque es una categoría que además, tú hablaste del DANE, que es nuestro Departamento Nacional de Estadística, y el DANE incluso tampoco encuentra cómo acomodar la categoría, porque conceptualmente es una categoría que está en discusión. Es más, yo considero, de acuerdo a cómo ha cambiado la categorización desde que yo era estudiante de psicología hasta hoy, que esta categoría siempre va a ser compleja y siempre va a tener un ajuste. Entre otras cosas, por eso que tú has dicho de la autodeterminación. Reconocerse negro en Colombia es problemático, sí. Pero también algunos encuentran la manera de sacarle ventaja, que no necesariamente son negros, ¿verdad? Porque hay una debilidad institucional. Entonces, el concepto, la categoría es una categoría inacabada. La categoría va a ser sujeto de discusión, incluso entre más reivindicación haya y más cerramiento de la brecha, la categoría va a ser más discutida. Es lo que nos ha demostrado el histórico del concepto. Otro elemento importante, y cuando hablabas del DANE, es que en la categoría del DANE, ¿cómo es que es la cosa? Afro, negro, rum, raizal y hay otra, se me olvidó porque es una sigla. Entonces cuando tú dices, bueno, raizal es negro, pero es de San Andrés. En esa discusión, cuando se diseñó la escala, entre otras cosas, la escala no es nuestra, es una escala adaptada. Es una escala que se diseña en Estados Unidos a partir de esa, comillas, superación de la segregación. Entonces es una escala que al adaptarla hemos pensado en el lenguaje y justamente en el concepto, que la profesora Eliana y yo duramos 2 meses, personas negras, afrodescendientes, afroamericanos, negro solo, no, y
al final de cuentas dijimos, bueno, ¿qué dice la ley? Vamos a tomar la denominación de la ley, por ajuste, nada más. Sobre la problemática y esto que decías de la debilidad institucional, pues es cotidiano, porque por autodeterminación, exacto, si a tu casa llegan y te preguntan, tú dices que no. Yo de pronto cuando veo los cuestionarios, yo digo, si yo pensara en lo que a mí me gusta comer, mi disfrute de la música y la cultura, mi comprensión de la libertad, yo podría identificarme como afro. Pero yo estoy segura de que si yo me autoidentifico como afro y van a dar una beca y yo voy y me van a decir, oiga, no, usted no es afro, usted es india. Vaya, busque beca por otro lado, por otra denominación. Entonces, pero también por ser un concepto problemático, muchas personas negras o afrodescendientes prefieren no identificarse para que haya una ruptura con el estigma. Y lo vivimos, por ejemplo, en un trabajo que hicimos para determinar participación política de jóvenes de último año de bachillerato en la ciudad de Cartagena, en una escuela en la que había un gran grueso de etnoeducación y más del 80% de los estudiantes que eran afrodescendientes no se autoidentificaron como afros. Porque, entre otras cosas, decían, si el asunto es de autodeterminación, entonces yo no me puedo, porque yo me acuerdo que una chica decía, yo ni sé hacer cocadas, ni sé hacer alegrías, y tampoco las voy a vender porque, entre otras cosas, mi mamá que sí las vende dice que ella para eso trabaja, para que yo estudie y no lo haga. Entonces, realmente es complejo. No sé si te respondí porque habían como muchas preguntas allí. Y para cerrar sobre el concepto, también existe, digamos, la necesidad de que empecemos a generar las discusiones. Es que no las hacemos. El DANE dice, no, ahora los agrupo así, ahora los paso para acá, pero nosotros no estamos generando discusión y un poco nuestro trabajo lo que quiere son estas preguntas y estas discusiones. Este es el... ¿Me toca a mí o me estoy colando? No, pues Adriana estaba, no sé si, como quieran. No, acabo de recordar, ayer en la clase estaba con unos estudiantes y surgió este tema, surgió esta discusión porque estábamos hablando sobre los beneficios que hay para acceder a ciertos programas de posgrado dirigidos a población, a comunidades afrodescendientes. Y un estudiante me dice, profesora, pero yo me autoidentifico como afrodescendiente. Y un compañero, en medio de broma y chiste, le dijo, yo soy más negro que tú y yo no soy afrodescendiente. Entonces, ¿tú por qué dices que eres afrodescendiente? Pero se lo dijo en broma, quedó ahí. Entonces, me hizo pensar un poco en toda la discusión que nos hace falta desde la universidad, por lo menos plantear para ponernos de acuerdo. Y bueno, esto solo a propósito del comentario y la reflexión que tuve a partir de mi experiencia de clase. Pero tengo una pregunta que al mismo tiempo me hago a mí misma como parte de esta línea de trabajo que estamos desarrollando y me surge ahora que estaba escuchando tu presentación. Uno de los retos que tenemos es la medición del racismo, que no es fácil, que es polémico, pero que resulta útil para ciertos procesos, sabiendo que tiene unas limitaciones, sobre todo ahora que estamos hablando de ese racismo cordial, de ese racismo moderno, de ese racismo que evade el control social. Y en estos acercamientos con los jóvenes, en las pruebas pilotos que hemos hecho, ha surgido siempre la pregunta, ¿no? Pero siempre hablamos de racismo en contra de las personas negras, pero ellos también son racistas. Y muchos a veces son más racistas que nosotros, ¿verdad? Siempre está como esa idea ahí detrás, oculta, pero a veces sale a la luz. Mi modo de pensar o mi modo de entender esta discusión es alrededor del racismo, también como un sistema de ventajas y desventajas en función de la raza, en función del color de la piel, para aterrizarlo, y así lo hablo con los estudiantes. Entonces me pregunto si también desde el ejercicio de medición nosotros pudiéramos mostrar que aun cuando, digamos, capturar analíticamente que el racismo sí se puede presentar, porque el racismo, digamos, no es exclusivo de un color de piel hacia el otro, pero que tendría unas diferencias significativas cuando estamos hablando de racismo en contra de
las comunidades negras o de los pueblos negros, ¿verdad? Es como una pregunta que me surge aquí para no dejar el ejercicio solo en una escala de validación del racismo, ¿verdad? Sino llevar un poco la discusión más allá y entender que si nos aproximamos al racismo como ese sistema de ventajas y desventajas en función del color de la piel, también deberíamos pensar en integrar en estos ejercicios la manera de mostrar que sí existiría, bueno, esto es hipótesis porque todavía no tengo los datos, que existirían unas diferencias significativas en la manera de expresarlo en función del grupo poblacional con el que estemos trabajando. Es como la pregunta que me acaba de surgir y también creo que tengo que participar como en la reflexión y respuesta del tema. Gracias. De eso, digamos que yo, a partir del evento de mitad de año de la pasantía, estaba claro que desde el principio que nosotros no nos íbamos a quedar solo con la escala, sino que nosotros íbamos a ir a la relación con los estudiantes. Y la relación con el estudiante para nosotros será a través de talleres y grupos focales. Y adicional a esto, después de haber leído ¿Por qué no hablo con blancos sobre racismo de René Edgelos, que además lo vamos a volver a retomar para la discusión, vamos a generar esas discusiones, es que las tenemos que hacer, porque cuando a nosotros nos dicen es que los negros son más racistas incluso que nosotros, yo ahí también me voy a una de las afirmaciones de la autora del blog del Observatorio sobre Racismo, que dice, lo importante es que nosotros entendamos que estamos hablando de una subordinación señalada hace más de 500 años y una subordinación que además está fundamentada en algo que no es real. Entonces, si empezamos la discusión por allí, podríamos ir entendiendo esa subordinación y entendiendo la respuesta del otro. Porque es que, como dije yo desde el principio, el asunto de la percepción social implica la relación tuya y mía, y tuya y con un grupo, y con tu endogrupo y exogrupo. Bueno, ya eso sociológicamente tendría que llevarnos a definir unas categorías de análisis. Pero en el fondo está claro que la escala sola per se no nos va a servir, incluso porque cuando midamos la deseabilidad social, que es lo de ser políticamente correcto, seguramente nos vamos a encontrar con algunas sorpresas, o de pronto en este momento del país nos vamos a encontrar con una realidad que la gente se va a decidir a decirlo más fácilmente, pues porque realmente la realidad del país cambió respecto a cuando nosotros empezamos a construir la conceptualización. Es lo que yo creo. Pero está claro que sí lo vamos a discutir, y lo vamos a discutir incluso con esa pregunta. O sea, ¿cómo consideran las personas negras, afrodescendientes o de color esa afirmación de que también son racistas? Pues será algo que tendremos que construir y no sabemos qué va a salir de allí. Bueno, a mí me ha resultado muy interesante esta presentación, y lo que yo quería comentar es que hay una gran diferencia, percibo que hay una gran diferencia entre la construcción identitaria en Colombia, que estamos hablando ahora, como por ejemplo si pienso en las Antillas hispanas, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y lo digo porque ahí el negro o el afrodescendiente sigue siendo el otro y sigue siendo la oposición a la identidad hispánica de la que también nos hablaban ayer. Y sería algo parecido aquí si tenemos en cuenta, pero no sería parecido si tenemos en cuenta que frente al negro como la parte inferior de esa escala social, de esa pirámide, en determinados momentos se reivindica al indio como la figura también de identidad nacional, se saca al... Entonces a mí esto me llega a pensar, bueno, por ejemplo, Cuculumbé en Cuba, pero también en República Dominicana. Hasta el 2010 existía la categoría indio en la cédula de identidad. En Puerto Rico lo mismo, sobre todo en todas las discusiones que hay a nivel intelectual en 1903, en la década de los 30, ¿no? Esto me lleva a pensar, claro, que se reivindica lo indio porque no tenían indios. Pero entonces me surge la duda, aquí sí hay indios.
Entonces, ¿qué está pasando? Porque siempre estáis hablando del racismo contra el afrodescendiente. ¿Dónde está el indígena? O sea, el indígena ni siquiera es valorado para tener en cuenta que forma parte de este debate. O sea, es la duda que me surge, ¿no? Yo diría que es más racializado, es todavía más excluido, porque es más olvidado y es más silenciado, porque se está tapando su existencia en todo este debate de identidad nacional. Es lo que me lleva a pensar, ¿no? Bueno, sobre la categoría, pues, indio en Colombia, digamos que incluso como categoría nunca aparece siquiera en la cédula esa opción. Lo que te podrán decir incluso para identificación en el DANE, pero no en la cédula, es justamente si te consideras de un grupo étnico minoritario. Y en el caso de los wayuu, ellos por su cosmovisión de matrilineaje, ellos sí lograron que en su registro civil, no en la cédula, que en su registro civil haya una anotación que les permita identificar cuál es la línea matrilineal o el clan al cual pertenece. Y ellos sí lo pueden hacer. Es más, digamos que hay una directriz nacional que determina que así debe aparecer en los registros civiles de ellos, así ellos no lo soliciten, simplemente el funcionario debe hacer la pregunta. Yo siempre pienso que los afros en este país, las personas negras, yo prefiero decirles personas negras realmente, han reivindicado y han generado más acciones afirmativas porque la Constitución, digamos que les dio ese espacio, aunque había en la constituyente, había personas de diferentes grupos indígenas. Sin embargo, también es cierto que su organización es muy distinta a la organización afro. Entonces, mi amiga Estercilia Simanca Puchaina, wayuu, de matrilinaje Puchaina, ella dice que algo que podría ayudarme un poco a intentar acercarme, no a una respuesta, sino a una reflexión, porque no tengo respuesta a la pregunta que está haciendo Chelo. Ella dice, es que a nosotros los indios nos ven como parte de la naturaleza, por lo tanto ellos están allá. Sí. Bueno, pues estaba escuchando, interesante porque lo pone a uno a pensar en dimensiones históricas. Y me acordé del análisis que hace Marixa Lazo sobre los mitos de armonía racial. En el momento inaugural de la República, digamos, ella habla de cómo se construyen esos mitos de armonía racial en una coyuntura en la que se busca la representatividad y cómo la argumentación que dan las élites criollas, para el caso neogranadino, es que no, que aquí no hay, que ellos pueden representar porque existe una armonía en la cual hay una especie de proyecto común en esa armonía. Entonces me estaba yendo porque la discusión se puso así interesante y yo dije, bueno, ¿cuándo se rompe esa armonía racial? ¿Cierto? ¿Cuáles son las etapas y por qué estamos en los últimos años, después del 91, que se reconoce la diversidad cultural y étnica que había sido posiblemente opacada con esos mitos de armonía racial? ¿Por qué de repente aparece toda estas dinámicas de autorreconocimiento, de reivindicaciones, bueno, ahí implícita y explícitamente traumas, dolores, digamos, por un proceso traumático que ya se mencionó incluso. Me acordaba también en ese contexto de este nuevo reconocimiento del tema de Stuart Hall, el tema de las identidades negociadas, como también ahí entra de pronto en Colombia, estamos en una de esas etapas de renegociación de esas identidades, quizás suscritas a las viejas concepciones de que el tema económico, reparativo económico, también empieza a jugar un papel importante en medio de esos reconocimientos, y las actuaciones en el campo de la acción política dan una posibilidad ahí de actuación y de alguna manera resarcir la marginación y el olvido
mejor dicho, al constreñimiento que en algunos casos han tenido todas estas comunidades. Entonces, yo me preguntaba si de pronto en la herramienta, en el instrumento que se aplicó por ahí, se podría mirar si algo de eso que de pronto desde los otros campos teóricos se han discutido, se asoma, digamos, en ese ejercicio que están haciendo. En la aplicación del instrumento, este es uno de los instrumentos, porque realmente son 4 instrumentos cortos que nos van a mostrar otros elementos, pero vamos a revisar, Raúl, porque eso ni siquiera lo habíamos concebido, porque, bueno, de pronto hagamos un índice de identidad que nos ayude a definir dentro de los actuales instrumentos si algo nos puede ayudar. Pero lo que sí es cierto es que históricamente todos esos momentos en los que se dio todo el proceso de llevar a la periferia a estas personas, o mejor dicho, de dejarlos en esa ubicación periférica, yo pienso que también han empezado a romperse no solo por las reivindicaciones, sino porque el centro realmente cada vez demostró de mayor manera su poder, digamos, no reconociendo la necesidad de esa periferia, casi que ignorándola, metiéndola en el saco del proyecto nacional, y hubo un momento en el que desde ese saco terminó por llegarles nada. Y cuando digo nada es desde el reconocimiento, desde lo económico, desde la oportunidad, y en el fondo, muy románticamente, pudiéramos pensar que es un nuevo reclamo de la libertad. Pero eso nosotros lo tendríamos que revisar, y no lo estoy diciendo, digo que románticamente, pero lo digo desde las lecturas sobre todos los procesos, por ejemplo, de decolonización y de esa nueva concepción de desarrollo, que es un desarrollo que tiene que ser pensado desde todos, donde las comunidades afrodescendientes, yo creo que finalmente han empezado en esta nueva etapa de la historia de Colombia, que no estoy hablando del hoy, sino después de la Constitución, a digamos, querer ser incluidos en el proyecto nacional con una reivindicación que puede ser económica, pero sobre todo con una reivindicación que es ciudadana. No sé si haya alguna pregunta, ¿tenías? Ah, no, ya te paso. Tranquila, no te preocupes. Mencionó que cuáles son los genetistas esos que mencionó, de que solamente hay una sola raza que lo comproban por medio del genoma. ¿Cuáles eran sus nombres? Bueno, acá está el doctor Miguel Ángel, que creo que me puede ayudar, porque en el legado de la esclavitud hace una mención muy específica que yo no sé por qué no cité, justamente para determinar, y te digo, yo no soy experta en genética, pero estudio psicología, está la claridad. Una especie, nosotros somos una especie única, pero de acuerdo a nuestros diferentes grupos en los que se asocian las etnias, indudablemente podemos tener algunas marcas distintivas que incluso ya hoy se reconocen en las enfermedades. Hay enfermedades que son más prevalentes en un grupo poblacional. Pero igual, te puedo buscar la disputa. No, lo que mostró en las diapositivas, me refiero. Que colocó los nombres en... No. Específicamente sobre el tema no, pero sí están. Los nombres de ellos. Sí. Ajá, ¿cuáles eran los nombres que mencionó ahí en las diapositivas? No, pero en las diapositivas, cuando mencioné autores, eran sobre la base teórica, sobre el prejuicio, sobre racismo, que estaba Guimaraes, que Guimaraes sí habla algo de lo biológico, pero él no es biólogo. Guimaraes es psicólogo. Ya. Pero con justísimo, si no das ahorita te mandaré con justicia. Porque si eres diferente. Bueno, okay. Si no hay ninguna otra pregunta, damos por cerrados. Nada que tenga que ver con esto, ingeniería de sistema y computación. Ya para cerrar, Hola.
Simplemente agradecer a todos los que participaron en esta segunda versión de la cátedra, a los profesores del Departamento de Historia, a los invitados nacionales, a los invitados internacionales, y desde ya invitarlos a la tercera versión en agosto de 2023, en el que seguramente estaremos muy complacidos de seguir avanzando en estas metas del Connect Caribbean, muy honrados de tener visitas ilustres de colegas, estimados, que contribuyen a estas investigaciones históricas, antropológicas, sobre el Caribe colombiano y sobre el tema de los afros. Muchas gracias y bienvenidos para el próximo año. Hasta luego. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.